Egun on guztioi eta ongi etorri 4.0 Basque Industry honetara. Peper da bera, Kam teknologikoko kideen robota. Eta Peperrek, ez du buelta ematen, Peperrek gaur berak egin dugu ongi etorri hau, pixka nahika ohitu egin behar dugu honelako teknologietara, baina ezin dugu ahaztu Peperren atzean, Kam teknologikoko lantalde osoa dagoela, eta gaur Endika eta Isaac egon direla ongi etorri horren atzean. Orain bai, guztioi, ongi etorria, Basque Industry 4.0 ekitaldi honetara. Eskerrik asko, gaur hemen izateagatik. Ikusi duzuen bideoa, iazkoa da. Iazkoa 5. edizioa izan zen, aurten 6. Solamente 2 cifras para que puedan comprobar que esta cita de la industria, de esta cita del 4.0, se va consolidando año tras año. El año pasado eran 130 las empresas expositoras que quisieron participar en la Expo, que hoy también podremos ver. Este año son 170. Pero además de esa cifra, tenemos otra muchísimo más importante. El año pasado eran ustedes, 1.800 personas las que se inscribieron. Este año, en cambio, la cifra ha llegado esta mañana a los 3.600. Así que el primer aplauso es para todos ustedes. Muchísimas gracias por la confianza que nos dan. Honen bestez ekonomiaren garapen eta azpiegitura sailaren eta Esprit taldearen izenean, utzeko idazuezui guztioi eskerrak ematen. Eta besterik gabe, irekiera instituzional honi ekiteko, Arantxa Tapia ekonomiaren garapen eta azpiegitura sailburua deitu nahi dugu holtzara. Eskerrik asko. Bildurra ematen dute. Egunon guztioi, lehendakari, agintari eta etorri zareten guztioi, benetan ongi etorriak egunon, eta espero dut benetan bi egun hauek garrantzitsuak izatea zuentzako eta probetxuzkoak batez ere. Ongi etorriak Basque Industry 4.0 egun honetara eta bihar zibersegurtasunari dedikatuko diogun egunari. Gaurkoan, lehen aldiz, BEC areto honetara etorri gera. Zuentzako erosoagoa izateko, leku gehiago izateko eta ondo ikusi ahal izateko, benetan dagoeneko Euskadin egiten dana eta nola egiten den ikusi ahal izateko. Ze nolabait danoi gertatzen zaigu, hitz egiten degunean ez gera konturatzen zertaz oso ondo zertaz ari geran, baina ikusten degunean hori bai izaten dela benetan inspiragarria. Eta horrek ematen digu aukera pentsatzeko hau nire enpresan, nire administrazioan, nire lekuan nola aplikatuko nuke. Eta hori da guretzako benetan garrantzitsua. Urtetik urtera, aipatu du Olatzek bere sarreran, handitzen ari da zita hau, baina guretzako ez da hain garrantzitsua zenbat handitzen den zifratan, zifra garrantzitsuak izanik, baizik eta zuen esperientziak partekatzea. Zuen esperientziak partekatzea eta gainera zer daukazuen esateko, ze galdera dituzue, zein diren zuen preokupazioak, nolabait elkarrekin hori guztia lantzea da guretzako benetan balio erantsia topagune honetan. Batez ere bertakoek nola erabaki behar dugun aurrera egitea eta nondik nora jo behar dugun. Seguimos organizando esta feria profesional, que está dirigida sobre todo y principalmente al tejido industrial de Euskadi, porque a pesar de que hemos recorrido ya un camino importante, es la 6ª edición, somos conscientes de que nos queda muchísimo por hacer, que tenemos que continuar avanzando de forma ágil y de forma rápida para no quedarnos rezagados. Entre todos los agentes del tejido productivo de este país, públicos y privados, tenemos que conseguir ser pioneros, estar en la vanguardia de todas las aplicaciones tecnológicas, sí, pero de cómo todo eso lo vamos incorporando junto con las personas que tenemos que ser actores principales de toda esta transformación. La estrategia Basque Industry 4.0 estaría desde luego hueca, sería algo vacío si no fuera por la aportación que realizáis todos y todas a la misma y de cómo la vais implementando.
La estrategia, además, tiene su propio grupo de pilotaje que de alguna forma trata de introducir elementos relevantes, de marcar los ejes donde vamos a estar trabajando y me gustaría señalar 3 de los ámbitos donde nos hemos focalizado en los últimos años. En primer lugar, desde luego, tratar de trabajar con las empresas más pequeñas. Hau da, enpresa txiki eta ertainetara iritsi nahi dugu. Zergatikan, beti esan dugulako, ez dugu nahi diferentziarik txiki eta handien artean. Ez dugu nahi horrelako bretxa bat, askotan esaten da, hablamos de la brecha salarial, hablamos de la brecha entre hombres y mujeres, pero también puede haber una brecha digital, una brecha tecnológica a la que tenemos que hacer frente. Hori da beraz gure helburu nagusia, horrei aurre egin nahi diogu, eta digitalizatu gabeko enpresarik ez dugu nahi. Herri honetan, batez ere, ez dezala inork esan ez dula aukerarik izan. Bigarrenikan, teknologia berriak aplikatu behar dira, pertsonak egokitu behar dira, eta teknologia berri horiei nolabait erantzuteko ze teknologia aplikatu bai, baina baita ere ze negozio berri atera daitezke hortikan oso garrantzitsua da, ze negozio ereduak ere aldatuz doaz. Eta aipatzen ditun pertsonak, azken finean teknologia horiek pertsonak erabiltzen dituzte, robot hori programatu duten bezala, pertsonak izan dira, berak eman digu ongietorria, baina horren atzetikan pertsonak daude, eta hori oso garrantzitsua da jakitea, kontziente izatea eta ondo prestatzea horretarako. Este Basque Digital Innovation Hub del que les voy a hablar a continuación también nos puede ayudar. Dentro de lo que es el grupo de pilotaje, les decía en esas 3 líneas, en ese tratar de acercarnos a las empresas más pequeñas, hemos puesto en funcionamiento ese, lo hemos llamado así, Basque Digital Innovation Hub, que está presente también en la zona expositiva, donde lo que queremos es haceros llegar qué tecnologías hay en Euskadi, qué dispositivos, qué equipamientos tenemos que están a disposición de todos y todas, de todas las empresas, sean grandes o sean pequeñas, que se aproveche, que lo utilicéis. No podemos tener recursos que no sean utilizados. Y desde luego el acercarse a ver qué está ocurriendo, cómo se puede aplicar, cómo se puede utilizar, qué ayuda nos pueden dar, cómo nos pueden asesorar, quién es el mejor o quiénes nos pueden ayudar a colaborar en determinadas implementaciones, creo que es un aspecto que tenemos que explotar muchísimo más. Lo tenemos ahí y hay que utilizarlo. Es una oferta que ponemos al servicio de todos, grandes y pequeños, por supuesto, pero sobre todo nos queremos dedicar y nos queremos focalizar a esas pymes. Se trabaja en diferentes ámbitos, que los llamamos como nodos de especialización, donde clave que ha empezado a trabajar hace poco tiempo, pero que ya se está haciendo muy fuerte, muy conocido, que es el pilotado por el Centro Vasco de Ciberseguridad, al cual dedicaremos, a la ciberseguridad, al tema, mañana todo el día. Es un referente que nos van reconociendo. En todo caso, decíamos, el ámbito del 4.0 no es solo digitalización, es más que digitalización y modelos de negocio, y así lo ha reconocido UNIDO, que es la unidad industrial de lo que es Naciones Unidas, y ha seleccionado la estrategia Basque Industry 4.0 como un modelo a seguir, pero sobre todo por su implementación desde un punto de vista de desarrollo sostenible. Sostenible siempre desde los 3 puntos de vista: económico, social y medioambiental. Bueno, ya que nos han seleccionado, vamos a demostrar que sabemos hacerlo muy bien. Beraz, hori da gure erronka, hemendikan aurrea jarraitzea, orain arte egin duguna nolabait erakusten munduari bai, baina batez ere guk baliatzen, guk aprobetxatzen gure industria gero eta lehiakorragoa izateko. Ikastera goaz, ikastera etorri gea, 2 egun sendo izango dira, eta espero dut benetan probetxugarriak izatea, eta aldi berean tartetxo bat izatea, gozatzeko eta zuen artean elkarbanatzeko esperientziak eta elkarbanatzeko baita ere zuen enpresetako ezagutzak, ze azken finean txikiak izanik elkarrekin askoz ere hobeto egingo dugulako. Animo eta ongi pasa dezazutela 2 egun hauen jardunaldiak eta ongi aprobetxa ditzazuela. Agur. Eskerrik asko, Sailburu Andrea, berak ondo esan bezala, nolabait aurtengo edizio honek 2 jardunaldi, 2 topaketa elkartzen ditu. Batetik,
dagoeneko ohikoa bihurtu den Basque Industry 4.0. Eta beste alde batetik, iaz Euskadiko zibersegurtasun zentroak abian jarri zuen nazioarteko zibersegurtasun topaketa hori. Biek bat egiten dute hemen, eta arrazoia naturala da, 4.0 eta zibersegurtasunak eskutik joan behar dute, eta horregatik gaur horixe da, gaur eta bihar horixe izango da gure asmoa. Zibersegurtasunak bai, 4.0 ere bai, Euskadiko enpresa konsolidatuek, txikienek, hasten ari direnek, denek duzue tokia Basque Industry 4.0 honetan, eta gure asmoa da, nolabait etorkizunera begira jartzea. Lan horretan etengabe dabil, etengabe lanean dabil Eusko Jaurlaritza, eta guretzako gaur benetako ohorea da, gurekin irekiera honetan lehendakaria izatea. Lehendakari nahi duzunean, txalo handi bat. Sailburua, jaun Andreok, egunon, eta eskerrik asko guztioi zuen parte hartzeagatik. Basque Industry 4.0 jardunaldiak duela 6 urte sortu ziren, helburu bikoitzarekin, enpresei laguntzea eta gizartean kontzientzia zabaltzea. Bilbao Exhibition Centerren jardunaldia antolatzeak bi helburu horietan aurrera egiten jarraitzen dugula esan nahi du. Enpresek, teknologia zentroek, unibertsitateek eta startupek agerian utzi dute 4.0 industriak dakarren eraldaketarekiko konpromisua. Aurten honekin batera, zibersegurtasunaren gaia txertatu dugu, orain arte esan bezala. Jardunaldi honek etorkizuna hobeto ezagutzeko eta etorkizunari aurrea hartzeko aukera ezin hobea eskaintzen digu. Gaurko giroa ikusita, bai erakusketan eta baita zuen parte hartze honetan, ziur naiz lortuko dugunaz. La organización de esta jornada en el Bilbao Exhibition Center es el mejor exponente de la importancia que otorgamos en nuestro país a la transformación que supone la industria 4.0. Damos la bienvenida y agradecemos la participación de más de 100 personas ponentes y la presencia de 100 stands profesionales, 170 stands profesionales. Agradecemos el interés de las empresas, de los centros tecnológicos, de las universidades o de las startups. Este año, además, vamos a contar con las aportaciones de 20 empresas punteras en ciberseguridad. Nos van a aportar su conocimiento y experiencia en los países más avanzados. Acogemos también a los organismos de FIRST, el Foro Mundial de Equipos de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad. En la senda de la digitalización no caminamos solos y no podemos caminar solos. Esta jornada pone de manifiesto la necesidad de seguir compartiendo visión, estrategia y plan de acción para convertir el reto de la digitalización en una oportunidad. Esta es una prueba de liderazgo para nuestro país, una oportunidad económica y empresarial para responder a los retos de la sociedad, una industria 4.0 proyectada hacia el bien común, utilizando la terminología de la ponente invitada Nuria Oliver. El Gobierno y las instituciones vascas, en un formato de participación público-privado, estamos compartiendo una reflexión en el horizonte 2030. La nueva estrategia de especialización inteligente RIS3, el nuevo plan de ciencia, tecnología e innovación y la respuesta a la triple transición demográfico-social, ecológico-energética y tecnológico-digital. En este sentido, concebimos la industria y sus empresas como agentes comprometidos con el desarrollo sostenible económico, social y medioambiental. Hace 4 años, el Gobierno vasco tomó parte activa en la Conferencia de París, suscribiendo todos sus compromisos. Ahora, la industria vasca y los sectores de energía, movilidad sostenible o medio ambiente estarán presentes y tendrán voz propia también en la próxima COP25, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Este encuentro anual es también una reflexión sobre el futuro, una reflexión que organizamos
con un objetivo compartido: convertir el reto digital en una oportunidad de país. Transizio ekologiko energetikoak eta teknologiko digitalak topagunea izango du jardunaldi hauetan. Horretarako, 100 hitzaldi eta 170 stand baino gehiago izango ditugu 4.0 jardunaldi honetan. Argi dugu etorkizuneko bide honek guztion auzolana behar duela. Beraz, gaurko honetan eta biharkoan ere bai, ongi etorriak etorkizunera eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, lehendakari, benetan eskertzen dugu gaur tarte hau hartu izana eta gurekin Basque Industry 4.0 honen irekieran egon izana. Esta introducción, esta apertura institucional nos pone ya en la rampa de salida de 2 días de una actividad frenética. Es para mí bastante complicado intentar contarles en este minuto todo lo que va a suceder aquí. Así que si me permiten, más quizás que de contenido, sí les voy a dar algunas pistas sobre la ubicación de las cosas que van a suceder estos días. Hoy la jornada se va a centrar en este espacio. Hablaremos sobre Industria 4.0 con el foco puesto en el bien común. Hablaremos también aquí sobre ciberseguridad, después de la pausa del café, y también sobre la compartición de datos en los entornos industriales. Y después de esto ya nos iremos a almorzar. Por la tarde comenzarán las sesiones en paralelo, en esta sala A y en una paralela que hay allí, que es la sala B. Allí tendremos, como decimos, las jornadas en paralelo de la tarde. Y hay otra zona, la zona de las salas C, que está justo a la entrada. En las salas C tendremos sesiones más técnicas, el First Bilbao por una parte, el taller de ciberseguridad por otra parte y también el de inteligencia artificial y las tecnologías del lenguaje. Y con todo eso, como ya lo habrán podido ver, toda la zona central en donde se puede observar todo lo que nos ofrecen nuestras empresas. Hemos construido una especie de escalera. Al fondo tienen ustedes una zona con unos globos de colores. Ahí es donde nuestras startups están mostrando cuál es su saber hacer. Ellas han sido las startups seleccionadas en esta edición del Bind 4.0 y se trata de que enseñen qué es lo que hacen, qué es lo que tienen especial a las empresas tractoras para que puedan trabajar conjuntamente. En una segunda parte están ya las startups que sí están trabajando con esas empresas tractoras y están funcionando. Y ya en la tercera tenemos a las empresas consolidadas de Euskadi. Alguna de ellas hay que ha hecho todo el recorrido que comenzó en la zona de globos, ha pasado por la mitad y hoy está en la zona de las empresas consolidadas. Un poquito más allí, entre la zona B y la zona C, están también empresas consolidadas internacionales del ámbito de la ciberseguridad. Bueno, más o menos, eso es... ¿Me ha pitado? No. Eso es que luego va a controlar los tiempos, Pepe, ¿eh? Creía que me estaba diciendo que ya tenía que finalizar. Bueno, eso es lo que vamos a tener más o menos con todas las jornadas que les estoy comentando, un total de 170 empresas. Tenemos que agradecer a Gaia por su programa, por las facilidades que nos ha dado, a Tecnalia y Asti, que han traído sus drones, al Camp Tecnológico, que ha venido con Pepper y algún otro compañero. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado en la organización de este Basque Industry 4.0. Y antes de dar la palabra ya a nuestra ponente principal, solo una cosa más. Ya saben que nos gusta mucho eso de las redes sociales, así que si se animan, el hashtag, como todos los años, es Basque Industry 4.0. Comenzamos con la ponencia, si les parece, con la ponencia principal del día de hoy. Queremos presentarles a Nuria Oliver. Ella es ingeniera en telecomunicaciones y doctora en inteligencia artificial por el Instituto Tecnológico MIT. Nuria, por favor, un aplauso para ella. Hacia una industria 4.0 para el bien común es el título de su ponencia. Y si cuando finalice, por si nos queda alguna duda, nos va a acompañar también la periodista de Radio Euskadi, Eva Caballero, que tras la ponencia hará una pequeña entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, buenos días. ¿Se oye? Hola, buenos días.
¿Se oye al final de la sala? Egunon. Ante todo quería dar las gracias a los organizadores y al Gobierno de Euskadi por invitarme a compartir con todos vosotros mi visión sobre una de las grandes oportunidades que tenemos en el contexto de la industria 4.0, de la cuarta revolución industrial y el bien social. Y en particular hablaré sobre el valor que tienen los datos para ayudarnos a tener impacto social positivo. Pero antes de entrar en materia, como ha comentado muy bien el Lehendakari en su discurso, no podemos olvidar los retos a los que nos enfrentamos como especie y el contexto en el que vivimos. Desde mi punto de vista, hay tres grandes retos que estamos afrontando y que tendrán que afrontar las generaciones futuras. En primer lugar, tenemos un reto demográfico, donde la pirámide poblacional ya no es una pirámide y donde España es el segundo país más envejecido del mundo y probablemente será el país más envejecido del mundo por delante de Japón dentro de poco. En segundo lugar, vivimos en un planeta limitado, donde cada vez estamos consumiendo más recursos y si continuamos al ritmo que tenemos ahora mismo, necesitaríamos 2 planetas Tierra para poder vivir, pero en realidad solo tenemos uno. Pero además, estos recursos finitos están desigualmente distribuidos y desgraciadamente en el siglo XXI se está produciendo una polarización en la acumulación de la riqueza, donde las 100 personas más ricas del mundo tienen más que las 4.000 millones de personas más pobres. Y además vivimos en un mundo con la crisis climática, donde la temperatura del planeta está incrementando monotónicamente, donde el nivel del mar está aumentando también monotónicamente y donde la intensidad y la frecuencia de los desastres naturales está también aumentando. Estos son los retos que creo que entre todos, ¿no?, y en el conjunto del concepto, ¿no?, de Industria 4.0 deberíamos intentar abordar, porque nuestra propia supervivencia como especie depende del éxito que tengamos en abordar estos retos. Pero además vivimos en un contexto que no podemos obviar y que es precisamente el contexto que impulsa y que da lugar a esta cuarta revolución industrial. Vivimos en un mundo móvil, donde vamos a conciertos y no vemos el concierto, estamos grabándolo, ¿no?, con el móvil, o donde vamos a ver a Hillary Clinton y no vemos a Hillary Clinton, nos estamos haciendo un selfie con Hillary Clinton. Pero no es solo un fenómeno en el mundo desarrollado, es también un fenómeno en los países en desarrollo. Esta foto, que ganó un premio mundial de fotografía, ilustra muy bien el valor que tiene el móvil, la ubicuidad del móvil en el mundo. Muestra a unos migrantes en África que están levantando sus móviles, como mirando expectantes al cielo, buscando cobertura para poder comunicarse con sus familias y decirles que están vivos, ¿no?, y que todo va bien. Pero más allá del móvil, vivimos en un mundo de coches autónomos. Aquí hay ejemplos de drones autónomos que podréis ver más tarde. Vivimos en un mundo de robots sociales. Aquí tenemos un ejemplo. Vivimos en un mundo de inteligencia artificial que permea los servicios digitales que utilizamos en nuestro día a día. En este siglo vamos a poder viajar a otros planetas con misiones comandadas por humanos. Tenemos asistentes personales en nuestros bolsillos y en nuestras casas, controlados por inteligencia artificial. Vivimos en ciudades inteligentes. Tenemos impresoras en 3 dimensiones. Tenemos cantidades ingentes de datos, lo que se conoce como Big Data, que no podemos interpretar y de los que no podemos sacar partido si no es gracias a la inteligencia artificial. Y además, nosotros como especie también nos estamos redefiniendo. Cada vez más vamos a tener tecnología, no solamente en forma de wearables, sino también implantada en nuestro propio cuerpo, que nos va a dotar de habilidades que quizás no tenemos o nos va a dotar de super habilidades. Además, vivimos en un mundo en el que de los 5 países más poblados, 3 son países digitales. El país más poblado es Facebook, el segundo es WhatsApp, el tercero es China, el cuarto es India y el quinto es Instagram. 3 países digitales que no existían hace 15 años, que no entienden de fronteras, que tienen miles de millones de habitantes y que además están gobernados por un presidente no elegido democráticamente. Y no solamente somos los humanos los que estamos conectados. Como muy bien sabéis, vivimos en un mundo de lo que se conoce como el Internet de las cosas, donde todo tipo de objetos van a estar conectados y van a tener tecnología. El año que viene se estima que superaremos los 50.000 millones de objetos conectados. Y si miramos la relación entre el número de objetos conectados y los seres humanos, vemos que ha habido un crecimiento exponencial, donde no hace mucho, en el año 2003, teníamos 0,08
dispositivos conectados por persona en el planeta y el año que viene superaremos los 6,5 dispositivos conectados por persona en el planeta. Todos estos dispositivos conectados y los móviles y los servicios que usamos, lo que generan son cantidades ingentes de datos. Cada año decimos que hemos generado más datos que en los 5.000 años anteriores en la historia de la humanidad. Y finalmente, vivimos en un mundo global, donde no solamente el mundo digital no entiende de barreras, sino que nosotros físicamente tenemos más movilidad que nunca antes en nuestra historia. Esta realidad tecnológica ha dado lugar a lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. Históricamente, en los últimos 250 años, ha habido 4 revoluciones industriales. La primera, que es la que normalmente se estudia en el colegio, es la revolución industrial que tuvo lugar impulsada por la máquina de vapor en el siglo XIX en Europa y en Estados Unidos. La segunda revolución industrial tuvo lugar justo antes de la Primera Guerra Mundial, fue impulsada por la electricidad y fue la revolución que permitió el desarrollo de los procesos de fabricación en serie y de las fábricas y las máquinas. La tercera revolución industrial tuvo lugar desde mediados del siglo XX aproximadamente, impulsada por Internet y por los ordenadores personales. Y la cuarta revolución industrial, que es en la que estamos hoy en día, está impulsada por todas las tecnologías de las que he hablado anteriormente, en particular la nanotecnología, la biotecnología, la ingeniería genética, la informática cuántica, la impresión en 3 dimensiones y la inteligencia artificial. De manera que no podemos hablar de industria 4.0 sin hablar de todas estas tecnologías y en particular de la tecnología en la que soy experta y en la que trabajo desde hace más de 25 años, que es la inteligencia artificial. Ahora he pensado que podía ser interesante compartir con vosotros qué es la inteligencia artificial, porque en mi experiencia, aunque hablamos mucho de ella, hay cierta confusión sobre exactamente de qué es lo que estamos hablando. La inteligencia artificial es una disciplina dentro de la ingeniería o de la informática cuyo objetivo es diseñar sistemas computacionales no biológicos que sean inteligentes, tomando como referencia la inteligencia humana. Como disciplina existe desde los años 50, al mismo tiempo que se empezaron a desarrollar los primeros ordenadores. Como tomamos como referencia la inteligencia humana, si queremos entender o definir la inteligencia artificial, tenemos que entender la inteligencia humana. Y cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que la inteligencia humana es muy complicada y es muy compleja. Somos capaces de percibir lo que sucede a nuestro alrededor, de interpretarlo y de reaccionar. Somos capaces de planificar, somos capaces de encontrar soluciones, somos capaces de combinar diferentes conocimientos que tenemos y además tenemos diferentes tipos de inteligencia. Tenemos inteligencia social, emocional, musical, creativa, etc. De la misma manera que la inteligencia humana es compleja, existen muchos campos de conocimiento dentro de la inteligencia artificial. Y si la inteligencia artificial existe desde los años 50, ¿por qué estamos hablando tanto de ella ahora? ¿Y por qué está en el corazón de la cuarta revolución industrial? Para entenderlo, tenemos que entender históricamente los 2 principales acercamientos hacia la inteligencia artificial. En los años 50, cuando empezó como campo, como disciplina, la comunidad científica se dividió en 2 filosofías, pudiésemos decir. La primera filosofía se llama el acercamiento simbólico-lógico o el acercamiento NITS, en la terminología en inglés de los años 50, y la segunda metodología se llama la metodología bottom-up o conexionista o Scruffies, en los términos en inglés. ¿Qué es lo que dice el acercamiento simbólico-lógico? La idea era decir, bueno, los seres humanos ya tenemos mucha inteligencia. Si conseguimos programar todo lo que sabemos en un ordenador y luego utilizamos reglas de la lógica, podremos derivar conocimiento nuevo y podremos tener ordenadores inteligentes. El ejemplo canónico de este acercamiento simbólico-lógico son los sistemas expertos, que fueron la primera comercialización exitosa de la inteligencia artificial desde mediados de los 70 hasta mediados de los 90. El acercamiento bottom-up o conexionista estaba inspirado en la biología. Y la principal idea era pensar, bueno, si miramos cómo aprenden los seres biológicos, aprenden a partir de sus interacciones con el mundo en el que están inmersos. Si queremos hacer inteligencia artificial, tendremos que conseguir que aprenda a partir también de datos que representen el mundo, ¿no?, en el que está inmersa. El modelo canónico de este acercamiento es la red neuronal. Y, desgraciadamente, hasta hace poco, este acercamiento no había tenido mucho éxito. Sin embargo,
el gran impulso que está experimentando la inteligencia artificial desde los últimos 8 años aproximadamente es por el gran impulso que se ha producido en este acercamiento basado en datos para conseguir la inteligencia artificial. ¿Y por qué está en la cuarta revolución industrial? Pues porque tiene una serie de características que la equiparan al papel que jugó la electricidad en la segunda revolución industrial. En primer lugar, la inteligencia artificial es transversal, es ubicua y es invisible, como la electricidad. ¿Por qué? ¿Por qué es transversal? Pues porque la podemos aplicar a cualquier ámbito de la sociedad, al transporte, a la logística, a las interacciones humanas, al comercio, a la salud, a la educación, a cualquier ámbito. Además es invisible porque es software, son los programas que hacen que Pepper, por ejemplo, sea inteligente, ¿no? En segundo lugar, es escalable, es compleja, pero nos permite abordar la complejidad. De hecho, me atrevería a decir que no vamos a poder afrontar los retos que he mencionado al principio de mi charla sin la inteligencia artificial. Y sin duda, no somos capaces de sacar partido de estas grandes cantidades de datos que hay hoy en día sin la inteligencia artificial. La complejidad que tienen estos datos es inviable de procesarla sin usar algoritmos de inteligencia artificial. Y además tiene otra característica muy potente y es que tiene una capacidad para predecir, no solo para interpretar el presente o el pasado, sino para hacer predicciones sobre el futuro. Pero tiene otras características que no son tan positivas y que tenemos que abordar y que tenemos que ser conscientes de ellas. Me gustaría destacar 3. En primer lugar, está generando situaciones de asimetría. Asimetría con respecto a quién tiene acceso a los datos que son necesarios para poder entrenar estos sistemas sofisticados de inteligencia artificial. Ahora mismo la mayoría de los datos valiosos están en manos de un oligopolio de empresas grandes que son las que custodian, ¿no?, todos estos datos. Pero además asimetría con respecto a las capacidades y el conocimiento para poder sacar partido de estos datos. Yo siempre digo, los datos en sí mismos son basura digital si no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Y también tenemos una situación en la que somos una élite los que realmente sabemos qué hacer con estos datos, ¿no? En segundo lugar, técnicas de inteligencia artificial están permitiendo la generación de contenido sintético, de vídeos, de audios, de texto y de imágenes completamente indistinguibles del contenido veraz. Quien tenga la capacidad de generar este contenido y además distribuirlo a millones de personas tiene un gran poder, ¿no?, para la formación de la opinión pública, por ejemplo. Y finalmente, al ser software, obviamente no es invulnerable y de hecho tenemos aquí en este congreso una sesión entera sobre ciberseguridad, ¿no? Es hackeable. Conforme cada vez más nuestra vida y nuestra sociedad dependa de algoritmos de inteligencia artificial, tenemos que entender muy bien qué nivel de seguridad tienen, porque quien sea capaz de hackearlo puede controlar muchos elementos, ¿no?, de nuestra sociedad. Como he comentado, cuando he hablado de los 2 acercamientos de la inteligencia artificial, el acercamiento bottom-up, o basado en datos, basado en redes neuronales, es el que está teniendo mucho auge ahora por la confluencia de 3 factores. En primer lugar, la disponibilidad de datos, lo he dicho. En segundo lugar, la disponibilidad de capacidades de computación muy grandes a bajo coste, gracias a la famosa ley de Moore, de desarrollo exponencial de la capacidad de computación por el mismo precio. Y en tercer lugar, al desarrollo de modelos de aprendizaje de inteligencia artificial inspirados en las redes neuronales de los 50, pero mucho más complejos, llamadas redes neuronales profundas o aprendizaje profundo, que lo que básicamente consiste es en tener una red neuronal, pero que tiene muchísimas capas y muchísimos parámetros. Podemos estar hablando de 100 capas y de cientos de millones de parámetros, que automáticamente se pueden aprender a partir de los datos y que nos permiten entender e interpretar esta complejidad de la que he hablado. De manera que hoy en día todos los que estamos aquí convivimos con algoritmos de inteligencia artificial y todos los que estamos aquí hemos utilizado y hemos interaccionado con estos algoritmos hoy, ¿no?, desde que nos hemos despertado. Recomendaciones de nuestros amigos en Facebook, las noticias que leemos, las películas que se nos recomiendan o los libros, nuestros asistentes en nuestros móviles, ¿no?, a los que podemos hablar y nos entienden. Los sistemas de mapas y de rutas que utilizan inteligencia artificial para determinar la ruta óptima teniendo en cuenta, por ejemplo, el tráfico. Las transacciones en bolsa desde hace muchos años están totalmente automatizadas por algoritmos de inteligencia artificial. Los procesos de fabricación, ¿no?, están totalmente robotizados, como muy bien sabéis. La conducción, el transporte autónomo es algo que va a ser una realidad y que ya está empezando a ser una realidad. Y como he dicho, el análisis de cantidades ingentes de datos. Pero cada vez más decisiones que nos afectan a nosotros de manera muy íntima
también van a ser tomadas parcial o totalmente por algoritmos de inteligencia artificial. Por ejemplo, qué tratamiento médico o qué diagnóstico médico se nos hace, o qué sentencia judicial se nos dictamina, o si nos ofrecen o no un puesto de trabajo en una empresa. Por esta transversalidad y por este impacto en todas las esferas de la vida, la inteligencia artificial se ha convertido en un tema político. En esta transparencia lo que muestra es el número de veces que se ha mencionado la inteligencia artificial en el Parlamento británico y en el gobierno, en el Congreso americano en los últimos años. Y podemos ver que es desde el año 95, pues prácticamente no existía hasta hace 3 años en los que de repente hay muchísimas menciones de la inteligencia artificial. De hecho, hay líderes políticos como Putin a quien se le atribuye decir que quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo. De ahí que más de 26 países del mundo hayan elaborado sus estrategias nacionales de inteligencia artificial. A nivel estatal, la española todavía no ha sido publicada, aunque la Comisión Europea en diciembre del 2018 hizo un comunicado en el que exigía a todos los países, todos los Estados miembros publicar sus estrategias, pero que será publicada en las próximas semanas porque está siendo trabajada. Pero lo que sí que es interesante es que a nivel estatal, 2 comunidades autónomas se han lanzado y han publicado sus estrategias regionales de inteligencia artificial. Cataluña, que la publicó en julio, y la Comunidad Valenciana, que la publicó hace una semana y que os invito a que leáis, es muy corta, son 12 o 13 páginas y va muy al grano. Cuando hablamos de una estrategia de inteligencia artificial o cuando hablamos de inteligencia artificial, más allá incluso del contexto tecnológico, ¿no?, y de la industria, creo que hay que hablar de 5 dimensiones. Y no se puede hablar de inteligencia artificial sin hablar de las 5 dimensiones a la vez. Tenemos la dimensión tecnológica, que es la que yo he hablado hasta ahora, pero también tenemos que hablar del marco legal y regulatorio, entender si está adaptado o no a una realidad en la que coexistiremos con sistemas inteligentes que tomarán decisiones total o parcialmente por nosotros. Obviamente surgen numerosos dilemas éticos, por lo que tenemos que tener definido un marco ético. El impacto social va a ser inmenso y está siendo inmenso. Y finalmente el impacto laboral y económico también lo será. No puedo hablar de todas estas dimensiones en mi charla porque el foco es el bien social. Voy a hablar de un componente solo del aspecto social. Hay muchos elementos en la dimensión social, desde la reforma educativa, el uso de la inteligencia artificial en las administraciones públicas, pero yo voy a hablar de un área emergente y cada vez está siendo más importante y que he pensado que podía ser interesante para vosotros, que es el uso de la inteligencia artificial y los datos para el bien social. Si miramos el contexto mundial, cuando se estaban terminando los objetivos del milenio, en el 2015, el secretario general de Naciones Unidas y Naciones Unidas se dieron cuenta que existía algo llamado datos y Big Data. Y pensaron que podían ser muy valiosos para ayudarnos a mejorar el mundo. De manera que llamaron a lo que se llama una revolución de los datos. Encargaron varios informes y uno de ellos, quizás el más importante, se llama The Data Revolution Report, un mundo que cuenta. Fue comisionado a un conjunto de expertos, entre ellos el profesor Sandy Pentland de MIT, mi director de tesis, donde delineaban las áreas y las estrategias que habría que adoptar para poder aprovechar esta existencia de datos para tener impacto social positivo y para realmente ayudarnos a mejorar el mundo. De manera que al mismo tiempo que se definieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha habido un movimiento paralelo en el mundo de ver cómo los datos nos pueden ayudar de 2 maneras. En primer lugar, ayudarnos a medir mejor si estamos consiguiendo o no estos objetivos. Por ejemplo, el primer objetivo es que no haya pobreza. Una de las críticas que Naciones Unidas ha recibido sistemáticamente ha sido que fija objetivos muy ambiciosos, pero que luego estos objetivos no se pueden ni medir, porque para poder medir la pobreza tendríamos que preguntar a cada persona del planeta su nivel socioeconómico, ¿no?, lo cual es inviable. Quizás, gracias a la existencia de datos, podemos medir mejor si estamos consiguiendo los objetivos. Y hay una segunda línea, que es no poder medir mejor, sino conseguir antes o conseguir de manera más eficiente los objetivos gracias a la existencia de los datos. Con el ejemplo de la pobreza, no sería medir la pobreza, sino conseguir erradicar la pobreza gracias a la existencia de todos estos datos. ¿Y cómo? Daré algunos ejemplos luego en mi charla. Reflejo de este interés mundial sobre el uso de los datos para el bien social, Naciones Unidas, por primera vez en su historia, ha organizado 2 grandes foros llamados the United Nations World Data Forum, alrededor del uso de los datos para el bien social. El último fue en Dubái hace unos meses y dio lugar a la declaración de Dubái, donde se comprometían al uso de los datos para conseguir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde un punto de vista técnico,
La combinación del uso de datos sobre el comportamiento humano con las ciencias sociales ha dado lugar a lo que se conoce como las ciencias sociales computacionales, porque por primera vez en nuestra historia podemos cuantificar el comportamiento humano a gran escala y podemos ratificar o no teorías sociales que han existido, ¿no?, desde hace decenas de años. En mi caso en particular, desde hace más de 10 años, he intentado contestar esta pregunta. He podido trabajar con grandes cantidades de datos del comportamiento humano captadas por la red de telefonía móvil. Y mi pregunta ha sido, ¿cómo podríamos utilizar estos datos para realmente tener impacto social positivo? Y antes de ilustrar algunas áreas, quería compartir de qué datos estoy hablando. Esto lo he comentado al principio, ¿no? ¿Por qué utilizar datos de la red de telefonía móvil? Pues como he dicho, hay más móviles en el mundo que humanos, el móvil está siempre con nosotros, es el dispositivo tecnológico de más adopción en la historia de la humanidad y además es un fenómeno global que tiene lugar tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. Y esto es muy poderoso de cara a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. De hecho, MIT Technology Review en el año 2013 declaró esta idea de usar los datos de la red de telefonía móvil para el bien social como una de las tecnologías emergentes. ¿Y de qué datos estoy hablando? Para ello tenemos que conocer un poco cómo funciona la red de telefonía móvil. Como muy bien me imagino que sabéis, la red de telefonía móvil consiste en un conjunto de antenas, de torres celulares, que se llaman BTS o Base Transmitter Stations, que están por toda la geografía y que dan cobertura a una cierta zona geográfica. Esta cobertura tiene una forma geométricamente complicada, pero normalmente se simplifica haciendo lo que se conoce como una teselación de Voronoi, de manera que si esto es una ciudad o un espacio físico, se colocaría una torre celular en cada uno de estos polígonos y se asume que la cobertura de esta torre sería este polígono. Para que entendamos, realmente la torre no sabe dónde están ninguno de los móviles conectados a ella, solo sabe que están conectados. El tamaño de estos polígonos es proporcional a la densidad de población porque es proporcional al número de torres celulares, de manera que en zonas muy densamente pobladas este tamaño puede ser de 100 metros por 100 metros y en zonas rurales o no densamente pobladas puede ser de varios kilómetros por varios kilómetros. De manera que estos datos son muy burdos, pudiésemos decir, mucho más burdos que los datos que capta un smartphone. Para proyectos para los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el tipo de dato que más se utiliza son lo que se conoce como CDRs o Call Detail Records, que son unos registros que se generan en las torres celulares cada vez que el móvil está activo. Cada vez que el móvil llama o recibe una llamada, envía o recibe un SMS y si hay datos se conecta a la red de datos. Obviamente, de hecho, estos datos muchas veces se llaman metadatos porque no hay dato ni sobre el contenido de las llamadas ni sobre el contenido del SMS. Simplemente hay un registro de que el móvil se ha conectado, ¿no?, a la torre celular. Los datos están normalmente anonimizados, se sabe el número encriptado del teléfono de origen, el número encriptado del teléfono de destino, el identificador de una de las torres celulares a la que está conectado el teléfono de quien pertenece a la red de la operadora móvil. Si el otro teléfono pertenece a la misma operadora, también se sabría la torre celular a la que está conectada el otro. Los datos en sí mismos no son muy granulares, pero cuando se agregan, tanto en espacio como en tiempo, nos permiten entender el comportamiento humano a gran escala. Y podemos empezar a tener ideas sobre flujos de movilidad, sobre patrones de redes sociales, viendo quién llama a quién, y también intensidad de uso de la red, ¿no?, patrones de consumo. Quería ilustrar algunos ejemplos de las dos empresas de telecomunicaciones con las que he trabajado, tanto Vodafone como Telefónica, para que os hagáis una idea de estos datos. En este vídeo lo que se muestra es el número de llamadas que hay conectadas en cada torre celular en un barrio de Londres. Entonces, como podemos ver, cuanto más grande es el círculo, más llamadas hay. Y podría ser un sensor de actividad, ¿no? Si, por ejemplo, hubiese un desastre natural en este momento, pues viendo aproximadamente el tamaño de estas burbujas, ¿no?, podríamos determinar cuánta ayuda enviar. Y esto es precisamente lo que hicimos con un proyecto que hicimos en México, en Telefónica, cuando se produjo un terremoto y analizamos los patrones de llamadas, no sé si pueden poner el vídeo, que se produjeron justo en el epicentro del terremoto está aquí. Y si miramos la intensidad de las llamadas justo después del terremoto, podemos entender aproximadamente cuántas personas se han podido ver afectadas.
El otro dato que es muy valioso es la movilidad a gran escala. Este es un ejemplo que ilustra la movilidad en una de las autopistas en el Reino Unido. Y de nuevo, no se sabe nada ni de ningún coche ni de ninguna persona, pero se puede tener una idea de dónde viene la gente, ¿no? Y cómo fluye la gente, se puede predecir el tráfico o incluso inferir las emisiones de CO2. De manera que este tipo de datos, tan agregado y tan anonimizado, es muy valioso para el contexto del bien social y para el desarrollo. Y desde hace 10, 12 años, en la comunidad científica, hemos explorado áreas en las que tiene impacto. En primer lugar, y lo he ilustrado con uno de los vídeos, es muy valioso en el contexto de desastres naturales y emergencias, que, como he comentado al principio, desgraciadamente están aumentando en frecuencia e intensidad, porque gracias a estos datos podemos inferir aproximadamente cuántas personas se han podido ver afectadas por el desastre natural y dónde se encuentran. Hay proyectos muy interesantes de inferencia de nivel socioeconómico y de inclusión financiera. Yo he trabajado en algunos de ellos. Gracias a estos datos podemos, por ejemplo, inferir el nivel socioeconómico de una región, algo que es muy importante para conseguir el objetivo sostenible número 1 y también para diseñar intervenciones que nos permitan evitar que una región entre en una depresión económica, ¿no?, antes de que lo haga. Hay numerosos estudios en ciudades para entender el uso de las ciudades, la movilidad de las ciudades, muchos proyectos de transporte, como el vídeo que he ilustrado. Un área quizás menos obvia, pero de mucho potencial y en la que también he trabajado, es la salud pública. Con estos datos podemos modelar la movilidad y sabemos que las enfermedades infecciosas no se convierten en pandemias si la gente no se mueve. De manera que si hay un foco de una enfermedad infecciosa y sabemos la movilidad de la población del foco a otras zonas, podemos ayudar a evitar que esa enfermedad se convierta en pandemia. Y no solamente yo misma, sino otros grupos de investigación. Hemos hecho proyectos en el caso de la malaria, del dengue, del Zika o incluso de la gripe y también del ébola. Hay proyectos innovadores en la intersección con la energía, porque al final los humanos consumimos mucha energía. Si podemos estimar cuántos humanos hay en un lugar, podemos predecir picos de consumo energético, por ejemplo. Hay un movimiento mundial del que forma el Instituto Nacional de Estadística, como quizás habéis leído en algunas de las noticias de los últimos días, de cómo utilizar estos datos para elaborar estadísticas oficiales que sean más precisas, más económicas y más acordes y que reflejen mejor la realidad. Y también en países en desarrollo hay proyectos, pero también en países desarrollados, de la intersección entre estos datos y la economía y la agricultura. Y si hay tantas oportunidades y hay tantos datos y es todo tan maravilloso, ¿no? ¿Por qué no es una realidad? ¿Por qué si ahora se produjese un desastre natural probablemente no estaríamos utilizando este tipo de datos? En mi experiencia hay una serie de barreras y retos que todavía tenemos que conseguir afrontar para realizar este grandísimo potencial del uso de los datos para el bien social. Y un ejemplo claro de estas barreras fue las dificultades que hubo para usar este tipo de datos cuando se produjo el primer gran brote de ébola en el África Occidental hace un par de años, donde al final no fue posible realmente utilizar estos datos. ¿Y de qué barreras estamos hablando? Hay 5 o 6 grandes tipos de barreras. En primer lugar, barreras internas. La mayoría de las grandes organizaciones que tienen estos datos tan valiosos, no existe un departamento que se llame los datos para el bien social, que sean los que están encargados de hacer este tipo de proyectos. He de decir que cada vez más sí lo hay, y yo contribuí a la creación de uno de estos departamentos en Telefónica, por ejemplo, o en Vodafone, pero es algo incipiente todavía. De manera que muchos de estos proyectos dependen de la pasión y del tiempo libre realmente de las personas que lo quieren hacer, pero que realmente no forma parte de su trabajo, ¿no? Es algo que hacen porque creen en los proyectos, con lo cual se ralentiza mucho y se disminuyen mucho las oportunidades. En segundo lugar, hay muchos retos técnicos, lo cual es muy excitante desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Tenemos que entender realmente cómo de representativos son los datos, si hay algún tipo de sesgo, tenemos que entender cómo combinar datos de diferentes fuentes, tenemos que asegurarnos de que las inferencias que estamos haciendo realmente reflejan la realidad, porque muchas veces no tenemos lo que se conoce como ground truth, no sabemos lo que es la realidad. Yo puedo estar infiriendo la pobreza en un sitio, pero yo no sé cuál es el nivel verdadero de pobreza, ¿no? Hay retos también relacionados con el análisis en tiempo real, por ejemplo. Hay escenarios donde el análisis en tiempo real es crítico, pero acceder a estos datos en tiempo real y analizarlos en muchos casos no es viable. Hay muchos retos sociales, como he comentado al principio, con respecto a la asimetría en el acceso a los datos y la asimetría en el acceso al conocimiento y las capacidades para poder sacar partido de ellos, ¿no? En las administraciones públicas, en las ONGs,
faltan muchos perfiles con el conocimiento técnico necesario y falta tecnología para poder realmente aprovechar estos datos. Hay muchos retos de índole ética, tanto porque proyectos muy bien intencionados pueden tener consecuencias negativas, como obviamente potenciales infracciones o potenciales violaciones de los derechos de las personas, como por ejemplo la privacidad. Y además, como he comentado al principio, hay que asegurarse la seguridad de estos sistemas porque estamos hablando de datos al final sobre personas, ¿no? Y estamos tomando decisiones sobre personas. En el contexto de la ética, como supongo que sabréis, la Comisión Europea publicó en abril de este año las guías éticas para el desarrollo de una inteligencia artificial confiable, y este es un ejemplo que se puede utilizar. Mi visión es que cualquier organización que tenga datos o que vaya a desarrollar sistemas que impacten a las personas debería tener un código ético definido al que se acojan todos sus trabajadores, pero también que haya garantías de que se cumple, porque al ser un código ético legalmente hay muchas cosas legales que no son éticas y hay que asegurarse de alguna manera que se cumple, aunque pueda ser legal, ¿no?, lo que se esté haciendo. En mi caso yo he propuesto también un marco ético para el desarrollo de inteligencia artificial que llamo FATEN y que incluye los principales pilares éticos que creo que son fundamentales. La F es de justicia, es decir, asegurándonos que estos sistemas no discriminan a nadie. Como me imagino que habéis leído en las noticias, estamos encontrando que estos algoritmos que en teoría deberían ser mejores que las decisiones humanas, porque en teoría están analizando la realidad, ¿no?, a partir de los datos, pues están discriminando, en parte porque los datos que usamos para entrenarlos están sesgados, ¿no? Por ejemplo, no hay suficientes ejemplos de minorías, como pueden ser las mujeres o minorías étnicas. La A de FATEN es triple, tenemos que asegurarnos que se preserva la autonomía humana, es decir, que no manipulamos subliminalmente el comportamiento humano, como ahora mismo sucede. En segundo lugar, tenemos que asegurarnos que hay una clara rendición de cuentas, que hay una clara atribución de responsabilidad cuando usamos estos sistemas. Y en tercer lugar, el modelo que yo creo que es el más inteligente es un modelo de aumento de nuestra inteligencia, es decir, no de reemplazo de nuestra inteligencia, sino de complementación. Los algoritmos son mucho mejores que nosotros en análisis de cantidades ingentes de datos, pero nosotros somos mucho mejores en tener una visión de contexto, en poder interpretarlos, en combinar otro tipo de información. La T de FATEN es doble, es de trust, confianza, y T y transparencia. Confianza, porque realmente sin confianza no vamos a poder aprovechar esta gran oportunidad y ahora mismo vivimos en un entorno de desconfianza. Desconfianza por parte de la sociedad hacia muchas instituciones e iniciativas, incluyendo el sector tecnológico y los datos, como se ha ilustrado también en el ejemplo del INE. Y transparencia, porque la transparencia es uno de los elementos clave para conseguir la confianza. La E es de educación. Sin educación no vamos a poder aprovechar esta oportunidad. Educación, tanto desde la educación obligatoria como educación a los profesionales, cuyas profesiones se están viendo afectadas por la cuarta revolución industrial, y también educación a la ciudadanía y a la clase política para que pueda tomar decisiones informadas sobre estas tecnologías. La E también es de igualdad, equality, lo he mencionado al principio. Vivimos en un mundo en el que se está polarizando la acumulación de la riqueza, pero al mismo tiempo sabemos que podemos aprovechar esta cuarta revolución industrial para compensar esta situación y para tener un mundo más igualitario, y deberíamos luchar por ello. Y la E también es de beneficencia, es decir, maximizando el impacto positivo, con veracidad, diversidad y sostenibilidad. Y finalmente la N es de no maleficencia, es decir, minimizando el impacto negativo, garantizando la privacidad de las personas, la seguridad, con fiabilidad y con reproducibilidad. El quinto reto es la manera de trabajar. Todos estos proyectos del bien social son proyectos de diferentes instituciones. No hay ninguna institución única que pueda hacerlo. Tienen que ser colaboraciones público-privadas o PPP, público-privadas y también incluyendo a la gente, people, a la ciudadanía. Lo cual complica mucho los proyectos, porque hay que alinear las agendas de diferentes instituciones y realmente retrasa mucho la ejecución de los proyectos. Y finalmente hay retos financieros. Cuando hablamos del bien social, no necesariamente hablamos de que todos estos proyectos sean gratuitos, porque no va a ser viable, no va a ser económicamente sostenible, ¿no? Y tenemos que encontrar el modelo y el mercado para que esto realmente funcione.
Para terminar, quería compartir con vosotros algunas iniciativas que hay ahora mismo y cuáles son los principios clave que yo creo que deberíamos adoptar para conseguir que esta oportunidad se convierta en una realidad. Y hay 4 principios clave muy sencillos. Si queremos conseguir que el desarrollo tecnológico, que los datos, que la inteligencia artificial tengan impacto social positivo, tenemos que asegurarnos, en primer lugar, que obviamente lo estamos haciendo de acuerdo a la ley. En segundo lugar, que lo estamos haciendo de manera que sea aceptable a la sociedad, y ahí incorporamos la dimensión ética, pero también la dimensión de involucración de la sociedad. La sociedad tenemos que saber qué es lo que está pasando y tenemos que poder decidir si queremos que se utilicen nuestros datos o no para estos fines. En tercer lugar, tenemos que tener un modelo económicamente viable, porque si no, obviamente, los proyectos morirán. Y en cuarto lugar, tenemos que entender muy bien, desde un punto de vista técnico, qué es lo que es posible y qué es lo que no es posible, porque todavía es un área emergente en la que hay mucha investigación activa. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues, por ejemplo, Naciones Unidas tiene un partnership que se llama The Global Partnership for Sustainable Development Data, y os invito a que os unáis. Hay cientos de empresas e instituciones que forman parte de ello. El GSMA, en el contexto de la telefonía, de la industria de los teléfonos, también tiene una iniciativa que se llama la iniciativa del uso de la red de telefonía móvil para el bien social. En Data Pop Alliance, que es la ONG en la que trabajo, tenemos una iniciativa llamada OPAL, donde tenemos una solución técnica para permitir el uso de los datos para el bien social, donde los datos nunca salen de la premisa de donde están almacenados, porque no es viable pensar que vamos a estar transfiriendo exabytes de datos de acá para allá, ¿no? Que la complejidad técnica, pero también las vulnerabilidades son mucho más grandes. Y como he comentado, hay un movimiento mundial en las oficinas de estadística para el uso de estos datos para la elaboración de estadísticas oficiales más precisas, más económicas y que reflejen mejor la realidad. Como sabéis, el INE ha sido pionero en este campo, aunque desgraciadamente la comunicación del proyecto no ha sido muy exitosa, y quería invitaros a que leyeseis una opinión que publiqué hace 2 días en El País sobre este proyecto, donde intento explicar un poco lo que he explicado aquí, ¿no? La oportunidad y el movimiento mundial que hay del uso de datos agregados para el bien social, ¿no? Donde se contextualiza el proyecto del INE. Dándonos cuenta de esta situación de asimetría con respecto al acceso a los datos, y aquí se va a hablar dentro de 2 charlas sobre la compartición de datos. La Comisión Europea conformó hace un año un grupo de expertos de alto nivel para fomentar y crear el ecosistema y el entorno que permita el uso de datos privados por parte del sector público, y para poder realizar esta visión de un mundo en el que las decisiones son más justas y más eficientes gracias a la existencia de los datos. Formo parte de este grupo y publicaremos nuestras recomendaciones a principios del año 2020, cuando haya una nueva Comisión Europea. Y para terminar, quería compartir con vosotros que estoy intentando crear un nodo de excelencia aquí en el territorio nacional sobre el uso de, hacer investigación en el contexto del uso de la inteligencia artificial centrada en las personas y en la humanidad. Hay muchas publicaciones, pero simplemente quería terminar con una invitación. Yo creo que la mayoría de los que estáis aquí trabajáis en industrias, o tenéis datos, o trabajáis en una administración pública o en una universidad, y mi invitación es a que penséis cómo con vuestro trabajo podéis contribuir a esta revolución del uso de los datos y la inteligencia artificial para el bien social. Gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias, Nuria, Gracias. por esta magnífica exposición. ¿Nos acompañas? Sí. Y seguiremos con esta charla. Bien, tras esta charla que nos ha introducido en este nuevo concepto de la cuarta revolución industrial, si algo nos ha quedado patente, por si acaso no lo sabíamos, es que la tecnología no tiene una dimensión moral. Como cualquier herramienta, se le puede dar una intención, pero por sí no puede ser ni buena ni mala. Nos has hablado del potencial que tiene esta revolución ligada a la inteligencia artificial, al tratamiento de cantidades ingentes de datos y todas las posibilidades que tiene para conseguir mejor calidad de vida para todo el mundo. Para ello, este progreso tecnológico se debe traducir en progreso social. Y ya de entrada, una pregunta que nos puede surgir es, quizás existe
cierta confusión, cierto desconocimiento de muchos de estos conceptos. Y para ser una tecnología, para ser ideas que tienen tantísimo impacto social, es cierto que todavía existe esa desconfianza que mencionabas ligada seguramente a ese desconocimiento. ¿Cómo podemos conseguir que la sociedad bueno, pues tenga una mayor capacidad de conocer y de adaptarse a este nuevo paradigma en base precisamente a interiorizar todos estos conceptos de los que estás hablando? Sí, bueno, es muy buena pregunta. Buenos días, Eva. Realmente, como he comentado, sin involucrar a la sociedad no vamos a conseguir realizar este potencial. La educación es un pilar básico. A mí me gusta mucho una cita de Marie Curie que dijo, en la vida las cosas, bueno, voy a intentar repetir lo que dijo. Dijo, básicamente, cuando las cosas no se entienden, se temen. Es momento de entender más para así temer menos, ¿no? De hecho, la importancia de la educación a la ciudadanía, pero también a los medios de comunicación, a los decision makers, ¿no? A la clase política, es tan importante que es uno de los motivos por los que tantos países están elaborando sus estrategias nacionales de inteligencia artificial, porque la educación a la ciudadanía es clave. Y me gustaría destacar el ejemplo de Finlandia. Finlandia, en su estrategia, ha decidido que un porcentaje elevado de su población sepa lo que es la inteligencia artificial, porque si no va a ser muy difícil que la adapten y que se sientan inspirada por ella, ¿no? Y entonces ha creado un curso online que podéis hacer todos vosotros, está en inglés, se llama Elements of AI, es un curso básico para cualquier ciudadano o ciudadana, para que tenga unos mínimos conocimientos sobre qué es la cuarta revolución industrial, qué es la inteligencia artificial, qué oportunidades nos presenta, pero también qué retos, ¿no? Y creo que es absolutamente necesario. Como he dicho, sin confianza y sin involucración por parte de la ciudadanía no vamos a conseguir que esta cuarta revolución industrial realmente tenga éxito y no creo que vamos a conseguir afrontar los retos de los que he hablado al principio. Y para este cambio de mentalidad no hay edad. No, en absoluto. Por eso lo he comentado todo muy brevemente, pero uno de los retos, y de nuevo, de ahí es tan importante que haya una estrategia, es la educación a los profesionales. Sabemos que como con cualquier otra revolución industrial, se está produciendo una gran transformación del mercado laboral. Sabemos que hay muchas tareas que se están automatizando, pero al mismo tiempo están surgiendo muchas tareas o empleos nuevos. De hecho, el Foro Económico Mundial anticipa una creación neta de 58 millones de nuevos puestos de trabajo en el 2021 como consecuencia de la cuarta revolución industrial. La clave es que estos nuevos puestos son totalmente diferentes a los puestos que se están viendo afectados. Y cómo transicionamos y cómo dotamos a las personas de las herramientas necesarias para que puedan seguir siendo relevantes y seguir contribuyendo a la sociedad es un grandísimo reto. Y no es un reto solo de conocimiento, que lo es, hay que constantemente no estar aprendiendo, pero también es un reto personal, emocional. Al ser humano nos cuesta mucho cambiar. Tenemos mucha inercia, ¿no? Nos desconcierta la incertidumbre. Y tenerte que reinventar cuando tienes 40 años, 45, 50, 55, 60, es difícil, no es fácil, ¿no? Sobre todo porque naciste en un momento histórico en el que el modelo era estudiabas hasta los 20 y amortizabas ese conocimiento hasta que te jubilabas. Ese modelo es obsoleto. Ahora mismo es un modelo de lo que se conoce como lifelong learning, aprendizaje constante, ¿no? Donde lo que aprendiste a los 20, pues probablemente muchas cosas son obsoletas y lo que tienes que hacer es seguir aprendiendo toda tu vida para poder seguir contribuyendo. Tener esa templanza emocional creo que es casi más difícil que adquirir el conocimiento en sí, ¿no? Y no entrar en pánico al darte cuenta de que, ay Dios mío, me tengo que reinventar, porque lo que he estado haciendo toda la vida ahora es un algoritmo, la mitad de mi trabajo lo hace mucho más eficientemente, ¿no? Yo creo que es importante verlo como una oportunidad de crecimiento profesional y de crecimiento personal y no es fácil, no es fácil. Sí. De manera que en este proceso de transformación que tenemos que vivir como personas, como trabajadores, pero también como sociedad en su conjunto, va a contar mucho todas las aptitudes que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, pero también la actitud. Por lo que comentas, la actitud va a ser una clave. Sí. Una clave fundamental. Por eso, en la transformación educativa que llevo defendiendo desde hace ya muchos años, propongo el cultivo de dos competencias muy importantes. Por una parte, la introducción desde primero de primaria de una asignatura troncal transversal de pensamiento computacional, que es el equivalente a saber leer, pero en el siglo XXI, y que incorpora el conocimiento de algoritmos, programación, datos, redes y hardware,
creo que cualquier niño o adolescente o niña y adolescente del siglo XXI debería ser competente en estas 5 áreas, pero al mismo tiempo deberíamos cultivar mucho más y dar mucho más foco al fomento de habilidades que nos definen como Homo sapiens, que nos han permitido sobrevivir como especie y que me atrevería a decir que quizás estamos perdiendo, como pueden ser la creatividad, nuestras inteligencias social y emocional y el desarrollo del pensamiento crítico. Dentro de las inteligencias social y emocional, pues, por ejemplo, el saber estar aburridos, el aceptar una gratificación a largo plazo, el saber estar concentrado en una tarea durante mucho tiempo. Desgraciadamente la tecnología nos interrumpe constantemente, ¿no? Podemos tener hasta 150 interrupciones en unas cuantas horas al día. Entonces hay una serie de habilidades, el saber tener una conversación, el saber colaborar, el saber aceptar que estás en desacuerdo y tener una conversación aún así con una persona con la que no estás de acuerdo, ¿no? Hay una serie de habilidades que quizás estamos perdiendo, ¿no? Y que no estamos cultivando. Hay un libro muy interesante en este respecto de Sherry Turkle que se llama En defensa de la conversación. Sherry Turkle es una profesora de MIT que lleva toda su vida estudiando la intersección entre el ser humano y la tecnología. Y en este libro, en el que ella relata sus estudios de investigación con adolescentes y el uso de los móviles, hay una frase que, no sé, que siempre recordaré, en la que un adolescente le dice: ahora mismo no es para mí, pero en un futuro sí que me veo algún día teniendo una conversación con alguien. como una hito aspiracional, ¿no? Porque su vida, en realidad, todas sus conversaciones eran mandando mensajes de texto, ¿no? Ya que has mencionado la cuestión del desarrollo del pensamiento crítico, sabemos que estas nuevas tecnologías están detrás de grandes escándalos desatados, por ejemplo, a raíz de las elecciones americanas con el escándalo de Facebook y Cambridge Analytics. También la votación del Brexit es otro caso bien conocido. ¿Cómo se consigue una sociedad menos manipulable, que sea más autónoma a la hora de tomar decisiones? De hecho, has mencionado antes ese magnífico gráfico de los países digitales en los que todos somos ciudadanos aparentemente de a pie, todos somos iguales, pero en los que, en fin, hay una diferencia importante a la hora de aceptar lo que el rey Facebook o el rey Google te está lanzando, ¿no?, como mensajes. A ver, es muy buena pregunta, por eso en el marco de Feiten, en la A, la primera dimensión es la autonomía humana. La autonomía humana es un pilar básico en la ética occidental. El principio de la autonomía lo que dice es que los seres humanos deberíamos ser dueños de nuestro pensamiento y de nuestras acciones. Está conectado con el principio de la libertad de pensamiento y de la libertad de acción. Me atrevería a decir que todos los que estamos aquí, obviamente incluyéndome a mí misma, hemos tenido nuestro principio de autonomía violado varias veces al día hoy en día, ¿no? Porque estamos interaccionando con algoritmos que aprovechan nuestras debilidades, que aprovechan los resultados científicos de, por ejemplo, lo que se conoce como la economía behavioral economics, la economía del comportamiento, ¿no?, para saber exactamente cuándo contactarnos y de qué manera para manipular, ¿no?, nuestro comportamiento. Y realmente me atrevería a decir que más allá de que tengamos un conocimiento, que hay que tenerlo, y más allá de que tengamos una cierta capacidad de autorregulación y de pensamiento crítico, todos, por nosotros mismos, no somos capaces de combatir la sofisticación de estos algoritmos. Y por eso es tan importante que haya una definición de no solamente marcos éticos, pero regulación que nos asegure que efectivamente se están preservando estos principios, ¿no? A mí me gusta poner una analogía. Hace 100 años no había regulación con respecto al sector alimentario e incluso al sector farmacéutico, ¿no? O hace 100 y pico años. Y de hecho la idea de regular el sector de la alimentación en Estados Unidos era algo escandaloso. Pero claro, como se podía vender cualquier cosa para la gente comiese, pues cuando descubrieron la radioactividad, pues vendían elixires radioactivos que te los bebías y se veía todo tu cuerpo por dentro, ¿no? Y aquello era muy chulo, pero se dieron cuenta que la gente se empezaba a morir, ¿no?, después de beberse estos elixires. Y entonces surgió la idea de decir, bueno, deberíamos crear una regulación para asegurarnos que lo que se vende para que la gente coma no los va a matar a todos, ¿no? Si ahora lo pensamos, nuestra vida digital probablemente en muchos casos es casi más importante que nuestra vida física. Pasamos más horas en el mundo digital que en el mundo físico, ¿no? O sea, en el mundo físico estamos, pero nuestra mente no está en el mundo digital. ¿Y cómo es que no hay ningún tipo de regulación con respecto a lo que consumimos, ¿no?, y cómo lo consumimos? Y esto nos afecta a todos, pero de manera más importante a los niños y a los adolescentes, ¿no? Y por eso, entre otras cosas,
Comisión Europea ha conformado varios grupos de expertos alrededor de temas relacionados ¿no? con la inteligencia artificial, porque probablemente para muchos de estos casos la única solución es poder tener algún tipo de regulación. Ajá. De hecho, tú formas parte del grupo de sabios que está asesorando al gobierno español en torno a una futura estrategia relacionada con la inteligencia artificial. ¿Podemos esperar cambios importantes? Bueno, es una buena pregunta. Formé parte del primer grupo de expertos que se conformó a raíz del cambio de gobierno en junio del 2018, ¿no? Sí. Y a raíz del comunicado de la Comisión Europea en diciembre del 2018, lo que hay ahora es una comisión interministerial formada por funcionarios de diferentes ministerios que están elaborando lo que va a ser la estrategia y que en principio el plan es que se publique en las próximas semanas o no sé, antes de este año o a principios del año que viene. Uno de los retos es que yo creo que una estrategia de inteligencia artificial potente es una estrategia que tiene, ¿cómo se dice en español?, que tiene asociada a ella un presupuesto. Porque de poco sirve decir, vamos a fomentar, atraer el talento, bla, 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 si no hay un presupuesto detrás, ¿no? Entonces, por la situación política que hay, en la que no hay presupuestos aprobados, es difícil poderlo vincular a un presupuesto, ¿no? Yo creo que este es uno de los factores que quizás ha llevado a que comunidades autónomas estén publicando sus propias estrategias, porque ellos a lo mejor sí que ya tienen el presupuesto y entonces pueden tomar este tipo de decisiones, ¿no? Dándose cuenta de que el desarrollo tecnológico no espera. Y está siguiendo, ¿no? Y las oportunidades se pueden estar perdiendo, ¿no? Porque también hay una ventana de oportunidad. ¿Tú crees que regular limita oportunidades? ¿Perdón? Regular cualquier actividad de este tipo limita oportunidades. A ver, esa es una pregunta en la que voy a dar una respuesta bastante controvertida, yo creo. Hay una frase, ¿no? muy famosa, ¿no? Como que forma parte como de el popular, ¿no? wisdom, que es que regulation kills innovation, ¿no? Se dice en inglés, la regulación mata la innovación. Yo creo que esa frase universalmente dicha no es realmente correcta per se, ¿no? Yo creo que una mala regulación mata la innovación, pero yo creo que una buena regulación fomenta la innovación, ¿no? La clave es saber qué es lo que queremos y la regulación es una herramienta como otras que podemos utilizar para acelerar, llegar a donde queremos ir. Por ejemplo, si nuestro objetivo es conseguir tener unos niveles de sostenibilidad X en el año, yo qué sé, 2020, podemos utilizar muchos instrumentos regulatorios para acelerar el llegar ahí, ¿no? Con incentivos fiscales a lo mejor a empresas que sean sostenibles, con fomento de ciertas tecnologías, con inversión en investigación en ciertas tecnologías, ¿no? Entonces yo creo que la dificultad es en conseguir el adjetivo de regulación inteligente, ¿no? De cómo conseguir que esa regulación realmente no sea una barrera, sino sea un acelerador de la innovación o del destino, ¿no? al que queremos llegar. Y para ello hay que tener claridad con respecto a dónde queremos llegar, ¿no? Y a veces lo que falta, ¿no? es esa claridad. Sí. ¿Sería una inteligencia artificial la ideal para regular la inteligencia artificial? Bueno, eso quizás es un poco exagerado. Buena pregunta. A ver, yo creo que es una herramienta que se puede utilizar efectivamente para entender mejor la realidad y para entender mejor qué elementos a lo mejor no hay que regular, pero no necesariamente, exclusivamente va a ser un algoritmo de inteligencia artificial el regulador, ¿no? Obviamente. Sí. Encontramos algoritmos en áreas muy diferentes de la vida. Ya nos has mostrado en tu presentación que actúan ya en negocios, en actividades relacionadas con la bolsa. Hay inteligencias artificiales que imparten justicia en ciertos ámbitos también, en ciertos países. Y bueno, cada vez lo vamos a ver más inmerso en cualquier actividad que se nos pueda ocurrir. ¿Cómo se puede conseguir? Ya quería entrar también en un punto ya relacionado con la investigación, que es tu área de trabajo. ¿Cómo se puede conseguir que una inteligencia artificial sea más justa? Porque cuando se aprende de humanos es fácil caer en sesgos. Sí, esa es un área muy activa de investigación que se llama el concepto de la justicia algorítmica. Entonces, quizás la primera pregunta es, ¿y por qué utilizaríamos un algoritmo cuando los humanos hemos estado tomando estas decisiones desde hace milenios, ¿no? La idea es superar las limitaciones de las decisiones algorítmicas, de las decisiones humanas. Los humanos somos imperfectos cuando tomamos decisiones. Nuestras decisiones pues dependen de la hora del día, dependen de si tenemos el estómago vacío o no, dependen de si hemos dormido bien o no. Somos susceptibles a la corrupción, somos susceptibles al egoísmo, tenemos conflictos de interés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la idea es, bueno, si tenemos datos que reflejan la realidad,
y desarrollamos algoritmos que aprenden de estos datos, dado que los algoritmos no comen, no duermen, no se cansan, no tienen conflictos de interés, no son susceptibles a la corrupción, etcétera, etcétera, podríamos superar las limitaciones de las decisiones humanas, ¿no? Y podríamos tener un mundo que es más justo y donde las decisiones realmente se toman basadas en la evidencia y no en el día, ¿no?, que está teniendo el juez, ¿no?, de turno o la persona que está tomando la decisión. Esa es la aspiración. Pero lo que estamos encontrando es que los algoritmos también están sesgados por diferentes motivos. Uno de ellos puede ser, que es el más común, porque los datos que usamos para entrenar esos algoritmos están sesgados, porque en realidad esos datos son el resultado de decisiones sesgadas por parte de humanos. Por ejemplo, el caso más famoso que ha traído a la luz de la opinión pública el concepto de la justicia algorítmica es el caso publicado por la organización de periodismo de la investigación ProPublica con respecto al programa Compass, que es un programa que utilizan muchos jueces americanos para determinar la sentencia de personas en base a la probabilidad de si van a reincidir o no. Este algoritmo lo que hace es que utiliza muchos datos de entrada sobre el historial judicial de la persona, la edad y ciertos factores, y al juez le dice una probabilidad de que esta persona vaya a reincidir o no. Usando esa probabilidad, el juez decide la sentencia que le dictamina al preso, ¿no? Lo que ProPublica descubrió es que las recomendaciones de este programa Compass tenían dos sesgos. Por una parte, atribuían una mayor probabilidad de reincidir injusta, es decir, superior a lo que debería de ser a los hombres afroamericanos, y atribuía una probabilidad inferior de lo que debería ser a los hombres blancos. De manera que la diferencia era muy grande por estos dos motivos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los datos con los que se había entrenado tenían este sesgo. Se sabe que si eres un hombre afroamericano en Estados Unidos tienes muchas más probabilidades de estar en la cárcel que si eres un hombre blanco, ¿no? Entonces, desde un punto de vista técnico, en lo que estamos trabajando es en cómo algorítmicamente podemos asegurarnos que los algoritmos que desarrollamos no tienen sesgos. Y para hacerlo se puede hacer en 3 puntos diferentes de este proceso de decisión algorítmica. El primero es detectando sesgos en los datos y eliminando los sesgos en los datos. Esto es posible de hacer si tienes acceso a los datos y si tienes un cierto conocimiento de cuáles son las dimensiones en las que no debería haber sesgo. El segundo punto dentro de la cadena de decisión donde se pueden compensar los sesgos es en los algoritmos en sí mismos, donde la función de optimización tiene un término que es la justicia. De manera que no estás optimizando exclusivamente en base a esos datos, sino que incorporas el término de justicia y el algoritmo optimiza o aprende a partir de los datos, pero asegurándose que hay un concepto de justicia. Y el tercer lugar donde se puede optimizar para evitar los sesgos es en la toma de la decisión. Es decir, incluso con datos sesgados y con algoritmo sesgado, si tú eres capaz de medir y determinar ese sesgo, cuando usas el algoritmo para tomar la decisión, varías la decisión, no usas directamente la que te dice el algoritmo, sino que la varías para asegurarte que tu decisión no va a tener ningún sesgo. Ajá. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Nuria. Ha sido muy interesante esta introducción a la cuarta revolución industrial. Es que muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, podemos salir. Muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias, Nuria. Muchísimas gracias a todos ustedes. Une honetan bai, kafea hartzeko garaia iritsi da. Suelo decir café y salís todos corriendo. Un segundito solamente. Volveremos a las 12, hacemos 1 hora de pausa porque tanto como estas ponencias o como la zona expositiva, para nosotros el networking es muy importante, que podáis disfrutar de todo lo que nos ofrecen las empresas, el stand del BRTA, el del Basque Digital Innovation Hub. Bueno, es importante este momento, así que 1 hora de pausa. No os quedéis en estas primeras mesas del café porque hay más isletas, así que, bueno, lo dicho, volvemos a las 12 en punto. Eskerrik asko.
sights our eyes behold will open up our raging hearts and feed our empty souls. I believe when I fall in love with you, it won't be forever. I believe when I fall in love this time, it will be forever. Without despair, we will share in the joys of care and will not be replaced. What has been must never end, and with the strength we have won't be erased. When the truth of love are planned and firm, they won't be hard to find, and the words of love I speak to you will echo in my mind. I believe
have laid their bodies down. I go to the place where danger waits, and it's bound to forsake me. So stupid-minded, but I go crazy when I can't find it. In the morning I'll be alright, my friends. Soon the night will bring the pains again. Woo, flying high in the friendly sky without ever leaving the ground. Ain't seen nothing but trouble, baby. Paraphernalia is my bane. There's a place where the feeling awaits me. Self-destruction's in my head. So stupid-minded, but I go crazy when I can't find it. I know I've hooked my friend to the boy who makes slaves out of men. Oh yeah, ooh baby, oh yeah, nobody, nobody, nobody. Davenports and kettle drums, swallowtail coats, tablecloths, and patent leather shoes, bathing suits, and bowling balls, clarinets and rings. This radio really needs is a fuse. A tinker, a tailor, a soldier's things. His rifle, his boots, full of rocks. Oh, and this one is for bravery. When this one is for me. And everything's a dollar in this box. Cufflinks and hubcaps, trophies and paperbacks. It's good transportation, but the brakes aren't so hot. Neckties and boxing gloves. This jackknife is rusted. You can pound that thing out on the hood. A tinker, a tailor, a soldier's things. His rifle, his boots, full of rocks.
chocolate kisses when you rise up, laying on my chest, looking in my eyes. Yes, I'm willing to compromise. Let me feed you before you go to your job. If honesty's a big concern, well, transparency, I did that. 'Cause bonds are deeper than beauty. And if you want that love, call on me. When you want that love, call on me. If you want that love, call on me. When you need that love, call on me. If you want that love, a journey where we both can grow. Never be afraid you can talk to me. The thought of you makes me emotional. Yeah. Glad we are each other's security. With you, I am a better man. Glad you feel like you make you a better woman. Yeah. You're confident that I can lead. I can lead you, darling. So if you need that love, call on me. If you need that love, call on me. Darling, baby, if you want that love, call on me. When you want that love, call on me. Yeah. When you want that love, call on me. When you need that love, call on me. If you want that love, call on me. If you want that love, call on me. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Because can I be your lover? Yes, I know that it took me some time to prepare my heart and walk to the starting line. Understand that love keep running this race 'cause I trust you, and I would hope you trust me too. Not be your lover, not be your lover, not be your lover, not be your lover.
our sound, we come to the end of our voyage. Before I get up off the stage, I want to introduce y'all to the players in Nat Turner. My ace on the bass, give it up for my main man, Malik Hunter. The Lord of the Strings on guitar, my main man, Johnny Days. Hold down the trap, slaps and slaps. He's my brother, he's your brother. Give it up for Jason, brother Frankie Edwards. I go by the name of Aaron Abernathy, also known as Ad. My new CD Monologue is available in the back. We got our album release show. This is the first time playing new material tonight for so far, so I'm glad to premiere with y'all. Album release show next Thursday at Tropicalia if you want to hear more. 7 p.m. Right here on 14th and U, so come out, come by with us. And so far, to the next time, stay classy. On the one. Thank y'all. Still in love.
Figure out a way to leave it behind just to get back to you.
that you hold. All the girls from town simply want to know how'd you get that beauty that you hold. All the girls they want to know. Songwriter, composer, you know, and just try to continuously work on my craft until I'm not here no more, pretty much. So, yeah.
something that can make you do wrong, make you do right. Yeah. Love. Love and happiness. But wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning. Yeah, talking about how she can make it right. Yeah, yeah. Happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone. Yeah. Oh, baby, love and happiness. Love and happiness. Oh. I'll be good to you. We'll be together. Yeah. To see each other. Walk away with victory. Yeah. Yeah. Oh, baby. Love and happiness. Oh, yeah. Love and happiness. Oh. Hey, hey. Make you do right, and love will make you do wrong, and make you come home early, make you stay out all night long. Oh, love. Wait a minute. Let me tell you. Power, love. Hey, hey, hey. Make you do right, and love will make you do wrong. Yeah. Love and happiness. Love and happiness. You see, love and happiness. Love and happiness. Make you wanna dance. Love and happiness. Love is, wait a minute. Love is walking together, talking together, saying together, being together. Yeah. Say I want 'em on, say, moan for love. Say, let me moan for love. Moan for love.
I gave you my love. I tell you what I do. I'd expect a whole lot of love out of you. You got to be good to me. I'm gonna be good to you. There's a whole lot of things you and I could do. Baby. What about the way you love me? And the way you squeeze me. Yeah, yeah, you're simply beautiful. Yeah, yeah, beautiful. Yeah, when you get right down to it. Oh, baby, when you needed me, I was right there. Beside you, girl, yeah. Not a care, baby, baby, baby. No, girl. Sometimes when you're feeling Kaixo berriz, zer moduz kafea? Ondo? Bueno, egia esan, plazerra izan da, hor kanpoan ikusten zen mugimendu hori somatzea. Espero dut ordu bete honek askorako eman izana eta disfrutatu izana. Les comentábamos esta mañana, cuando iniciábamos este meeting point del 2019, que en cierta manera hemos unido dos jornadas, la habitual del Basque Industry 4.0 con la jornada de ciberseguridad. En realidad, no sé siquiera si podemos hablar de dos temas, porque si estamos hablando de una industria conectada, la ciberseguridad, bueno, al final es todo uno. Esta ponencia que vamos a tener ahora está muy centrada en el tema de la ciberseguridad. Nos va a acompañar enseguida en el escenario Daniel Madrid. Daniel es director de Information Security and Risk Management en Gartner Consulting y su ponencia va a tratar sobre cómo construir un modelo de ciberseguridad resistente ante una situación de crisis económica. Así que sin más, recibimos con un aplauso a Daniel Madrid.
todo tuyo. Hola, buenos días. ¿Se me oye? No, ¿no? Hola, hola. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría felicitar a la organización pues precisamente por esa decisión que ha tomado de juntar estos dos mundos, el de la industria 4.0 y la ciberseguridad, porque como profesional de ciberseguridad considero que efectivamente es una materia que es muy transversal y que tiene mucho sentido. De hecho, gran parte de mi carrera profesional la he dedicado a poner la ciberseguridad en la agenda de los comités de dirección. Quería también agradeceros a todos vosotros el estar aquí después de la tentación de los bocatas y pues tener pues el ánimo de volver para escuchar una charla sobre ciberseguridad. Y de nuevo a la organización por contar con Gartner, para que podamos compartir con vosotros nuestra visión en torno a la problemática de la ciberseguridad en un entorno digital como en el que desarrollamos todos nuestra actividad, ¿vale? Entonces, ¿por qué estoy aquí hoy, creo? Bueno, pues antes en la introducción estaba con algunos compañeros vuestros y me decían, no, es que la ciberseguridad está de moda, ¿vale? Bueno, yo quiero pensar que no es así, que no es un tema de modas, quiero pensar que es algo que realmente ha llegado para quedarse y, bueno, la realidad es que nuestras propias estadísticas sobre el consumo que hacéis los clientes de Gartner, de todo el research que generamos, es que el año pasado 2 papers relacionados con la temática de ciberseguridad estuvieron entre los 10 más leídos de toda la base de datos de research, ¿vale? Y me gusta destacar este dato porque usuarios de esa base de datos de research no hay tantos CISOs y no hay tantos profesionales de ciberseguridad, con lo cual parece que es una problemática que trasciende a lo que es la propia función de ciberseguridad y que está calando a niveles directivos cada vez más, ¿vale? De hecho, también un comentario que empiezo a escuchar últimamente bastante habitualmente es que los que nos dedicamos a la ciberseguridad estamos viviendo nuestro momento del hype. No sé si conocéis el concepto del hype cycle, es un concepto de Gartner que utilizamos para caracterizar cuál es el ciclo de vida de la adopción de una nueva tecnología, de una nueva tendencia dentro de las organizaciones, ¿vale? Hay una primera fase de ramp up en el que la tecnología o esa tendencia no es conocida de manera relevante y poco a poco va ganando posicionamiento en la agenda de las organizaciones hasta que llega a lo que llamamos el pico de las expectativas, ¿no? Y aquí podríamos encontrarnos los profesionales de la ciberseguridad, el blockchain y otros muchos términos que parece que están en la agenda de todos los directivos y que hay que saber modular un poco realmente las expectativas en cuanto a todas esas tecnologías. Pasado ese ciclo o ese momento de inflación de las expectativas, pasamos por lo que llamamos el valle de la desilusión, en el que todas esas expectativas empiezan a, pues eso, a verse incumplidas y las tecnologías en algunos casos, o esas tendencias en algunos casos desaparecen y en otros casos llegan a madurar hasta alcanzar lo que llamamos el plató de la productividad, que es el momento en el que ya esa tecnología se ha implantado y las organizaciones de manera relevante están sacando todo el provecho de las mismas, ¿vale? Entonces, como os decía, puede parecer que la ciberseguridad ahora mismo está en un momento de hype. Como os decía al principio, considero que no, considero que es una problemática que ha llegado para quedarse y que vamos a tener que aprender a convivir con ella si no lo estamos haciendo ya. Y un poco eso es el hilo argumental sobre el que voy a estructurar el resto del discurso, de cómo, independientemente de en qué momento nos encontremos de este hype, nuestras funciones de seguridad o nuestra visión de la ciberseguridad dentro de nuestras organizaciones, cómo hacerlo para que lleguemos lo antes posible a ese plato de productividad, ¿vale? Y todo eso en un entorno no de crisis económica, sino de incertidumbre, ¿vale? Vamos a ver cómo este entorno de incertidumbre, que principalmente desde Gartner, de acuerdo a algunas encuestas que hemos hecho con algunos CEOs, podemos estructurar en 3 grandes bloques generadores de incertidumbre: la geopolítica, todas las guerras comerciales que están ocurriendo, todas las revueltas populares, todo lo que está ocurriendo en el mundo son un caldo de cultivo de una u otra manera para que el perfil de riesgo dentro de las organizaciones desde un punto de vista de ciberseguridad pues pueda estar creciendo, ¿vale?
también el entorno económico, ¿vale? Ya en la introducción se le ha escapado, ¿no? Parece, ¿no?, que todos tenemos interiorizado un cierto pesimismo hacia la evolución de la economía en los próximos 12-18 meses y eso también puede condicionar un poco bueno, el cómo abordamos la problemática de la ciberseguridad dentro de nuestras organizaciones, ¿vale? Y luego también el papel de los gigantes digitales, ¿vale? Antes hablábamos, ¿no?, en la ponencia anterior se hablaba de cuáles eran los mayores países del mundo, ¿no?, y se hablaba de Facebook y demás. Bueno, ¿cuál es el papel de todos estos gigantes digitales y cómo van a modificar el panorama de la seguridad de la información o de la ciberseguridad en un entorno global, ¿vale? Y como os decía, estas son las tres grandes palancas y van a condicionar el cómo nuestros modelos de ciberseguridad se desarrollan en nuestras organizaciones y cómo nuestros modelos de ciberseguridad tienen que ser capaces de adaptarse a estas realidades, ¿vale? Pero esto no es nuevo, ¿vale? El 90% de las organizaciones encuestadas por Gartner durante los últimos 4 años han sufrido algún tipo de giro en su modelo de negocio. Ya puede ser más traumático o menos, pero de alguna manera todos en nuestro día a día estamos gestionando cierta incertidumbre, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que ser capaces de convertir eso en oportunidades, ¿vale? Porque los giros generan energía y esa energía se puede transformar en algo positivo, ¿vale? Pero para eso tenemos que tener esa visión y tenemos que tener esas capacidades para ser capaces de aprovechar esas inercias que generan estos giros y ser capaces de salir reforzados, ¿no? Ese famoso mantra de intentar salir reforzados ante una crisis, pues eso es lo que tenemos que ser capaces de crear esas estructuras y esas capacidades dentro de nuestras organizaciones, ¿vale? Porque lo que nos dice nuestros estudios, de nuevo, es que si fijábamos la foto en la anterior crisis económica, la de 2008, hubo básicamente 2 tipos de organizaciones, aquellas que se centraron principalmente en la reducción de costes para intentar contener el impacto de la crisis y aquellas que intentaron llegar a un adecuado mix entre reducción de costes pero también inversión para intentar salir reforzados, ¿vale? Y en el largo plazo lo que demuestra nuestro estudio es que aquellas que apostaron por esa segunda estrategia en el tiempo se han visto claramente reforzados y pues eso, han conseguido ese objetivo de salir reforzados de la crisis, ¿vale? Entonces, estos entornos de incertidumbre generan muchos dilemas dentro de las organizaciones y muchas veces esos dilemas nos llevan a contraponer diferentes visiones de cómo enfrentarnos a estas situaciones de incertidumbres, ¿vale? Todos lo podemos ver desde una perspectiva puramente pesimista o lo podemos ver desde una perspectiva más positivista, intentar encontrar esas oportunidades dentro de estos entornos de incertidumbre. Hay una reflexión dentro de las organizaciones de cuán digitales tenemos que ser, si somos un modelo de negocio tradicional y cuánto tenemos que transformarnos digitalmente, cuánto tenemos que ahorrar y cuánto tenemos que invertir, cómo de seguros tenemos que ser y cómo eso se contrapone con la agilidad en el desarrollo de nuevos modelos de negocio o en la puesta en producción de nuevos servicios de información. Tenemos que garantizar la privacidad de las personas, de nuestros ciudadanos, de nuestros clientes, pero por contra esos mismos ciudadanos, clientes nos piden cada vez un mejor servicio, más personalizado, nos piden que tengamos más información de ellos para ofrecerle mejores servicios. Podemos querer competir o colaborar con nuestro entorno, y es otro debate, muy centrado, por ejemplo, con la problemática de los gigantes digitales, ¿no? ¿Cuál es el papel de ellos y si queremos ser aliados de ellos o si en alguna manera pueden ser una amenaza para nosotros? En resumen, nuestra propuesta es que en este entorno de incertidumbre no es una cosa o la otra, es un y, ¿vale? Entonces tenemos que ser ágiles y seguros, tenemos que garantizar la privacidad de nuestros clientes y tenemos que ser capaces de habilitar el tratamiento de la información necesaria para ofrecerles un mejor servicio, tenemos que competir y tenemos que colaborar, tenemos que optimizar y tenemos que crecer, ¿vale? Y ese es el concepto que acabamos de publicar recientemente, que es el concepto del Tequilibrium, ¿vale? Que intenta, en una palabra, sintetizar este concepto de no buscar siempre esos dilemas y contraponer los conceptos, sino intentar trabajar en todos ellos a la vez, porque esa es de verdad la estrategia que os va a permitir salir reforzados de un entorno de incertidumbre, ¿vale?
Y esto de manera general aplica a cualquier organización en sus procesos de transformación digital, y la ciberseguridad como un elemento habilitante de esos procesos de transformación digital también tiene que alcanzar ese equilibrio, ¿vale? Y eso es un poco el objetivo de la charla que os voy a dar, ¿vale? El intentar, con independencia, como os decía, de en qué punto del ciclo estéis, ayudaros a alcanzar ese proceso, ese punto de equilibrio de la función de seguridad dentro de vuestras organizaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque la realidad es que el escenario de amenazas no va a parar de crecer, ¿vale? Desde diferentes puntos de vista, ¿vale? El primero es el regulatorio. Cada vez hay más regulación y va a seguir siendo. Antes, de nuevo, en la charla anterior se hablaba de si la regulación podía ser un freno a la innovación. Bueno, una mala regulación puede serlo, una mala interpretación de la regulación puede serlo, pero lo que tenemos que tener claro es que cada vez más va a haber regulación en torno a la protección de la información, la protección de los sistemas de información, y tenemos que ser capaces de convivir con ella, ¿vale? Adicionalmente, en un entorno de incertidumbre tanto económica como social, lo que sí que nos ha demostrado la historia es que el entorno de amenazas crece, ¿vale? Campañas hacktivistas, campañas bélicas entre estados, el propio fraude económico en un entorno de crisis económica. Todos esos agentes, la experiencia lo que nos dice es que crecen, ¿vale? Con lo cual, de nuevo, el perfil de riesgo de nuestras organizaciones se va a ver incrementado, ¿vale? Ya hemos comentado el tema del proteccionismo, y de manera colateral, acciones bélicas entre estados pues pueden acabar impactando de manera colateral en cada una de vuestras organizaciones, ¿vale? Y de nuevo, también en un entorno cada vez más competitivo y cada vez más global, muchos de vosotros vais a acometer procesos de internacionalización, y eso, de manera implícita, eleva vuestro perfil de riesgos desde un punto de vista de ciberseguridad, porque no es lo mismo cuando tienes una organización, vamos a decir, cercana y con una cultura corporativa muy concreta y que puedes gestionar, cuando empiezas a diseminar tu organización por todo el mundo y empiezas a tener nuevos profesionales en determinados mercados. Es más difícil mantener la coherencia de esa cultura dentro de la organización, y además, en muchos de los mercados a los que os estáis intentando internacionalizar, son mercados emergentes en el que los niveles de protección regulatoria y, en general, el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual, etcétera, son más laxos. Con lo cual, de nuevo, como os decía, el perfil de riesgo de vuestras organizaciones probablemente se vea incrementado. Entonces, tenemos que ser capaces de llegar a ese punto de Cybersecurity Equilibrium, y eso es un poco lo que vamos a intentar desgranar durante los próximos minutos, estructurándolo en estos 4 grandes ejes, ¿vale? Lo que voy a hacer es, para cada uno de esos 4 estadios del Hype Cycle, la parte del Ramp Up, la parte del Hype, la parte del Valle de la Desilusión y el plató de productividad, vamos a analizar estas 4 ejes, ¿vale? Os voy a dar alguna pista para que vosotros mismos hagáis vuestro propio assessment de mi organización en qué punto del Hype está. Vamos a analizar, en función de ese punto del Hype, cómo os puede impactar a vuestro modelo de ciberseguridad y a toda la organización, y os voy a proponer una estrategia a largo plazo y algunas acciones en el corto plazo para ayudaros a acelerar ese proceso de recorrer el hype y llegar al punto de equilibrio, ¿vale? Entonces, si empezamos por los que todavía estáis en la fase de ramp up de la función de ciberseguridad dentro de vuestras organizaciones, aquellos que, permitidme la broma, no os habéis enterado de lo que está ocurriendo en el mundo, bueno, pues el punto de partida puede ser el que os pongo en la transparencia, ¿vale? Organizaciones que a día de hoy todavía no tienen un responsable de ciberseguridad designado. Lo pongo como CISO, pero no hace falta que esté necesariamente en el comité de dirección. Eso dependerá mucho de la naturaleza de la organización, pero por lo menos sí tiene que haber alguien con una visión transversal de los riesgos de ciberseguridad dentro de la organización. Y cuando digo una visión transversal, no me sirve el administrador de la consola de antivirus, ni el que administra los firewalls, sino tiene que tener esa visión de negocio, regulatoria, de amenazas, etcétera, ¿vale? Aquellos que tenéis todavía un responsable de ciberseguridad, pero ese responsable de seguridad no tiene el nivel de visibilidad en el comité de dirección necesario para, pues eso, poner encima
del comité de dirección en las problemáticas de ciberseguridad, pues también os encontráis en esta fase de, vamos a decir, de ramp-up. Y para mí el mejor indicador es aquellos que durante los últimos 3 años no hayáis acometido un esfuerzo realmente significativo en vuestra inversión en ciberseguridad, es que no os habéis enterado, ¿vale? Aquellos que sigáis haciendo un incremento de ciberseguridad de 5%, 10% en los últimos 3 años, probablemente no hayáis conseguido llegar al punto de hype en el que deberíais estar ahora con lo que ha pasado en los últimos 3 años y con lo que sigue ocurriendo prácticamente de manera diaria, ¿vale? ¿Qué os ocurrirá a esas organizaciones previsiblemente en los próximos 12, 18 meses? Pues como no habéis sido capaces de poner la ciberseguridad en la agenda del comité de dirección, pues probablemente en un entorno de incertidumbre sufriréis tentaciones del estilo de no acometer esas nuevas inversiones o incluso de que os reduzcan los presupuestos de ciberseguridad, con lo cual el perfil de riesgo de vuestra organización cada vez irá creciendo y pondréis en riesgo el desarrollo del modelo de negocio de vuestra organización, ¿vale? ¿Cuál es la estrategia a seguir a aquellos que os encontréis en esta situación? Intentad elevar lo antes posible y al máximo posible dentro de vuestras organizaciones el discurso de la ciberseguridad, ¿vale? Y ahora os daré alguna pista de cómo hacerlo, ¿vale? Una quick win, una acción concreta en el muy corto plazo, haced un assessment de dónde estáis. Rápido, intentad identificar lo antes posible y ser capaces de elevar a vuestros comités de dirección el nivel de riesgo al que os encontráis en este momento por las debilidades de vuestro actual modelo de ciberseguridad, ¿vale? Porque hacerlo tiene premio, ¿vale? Aquí veis algunas estadísticas de algunos research que hacemos de cómo, como os decía, en los últimos 3 años las organizaciones cada vez han sido más conscientes de la problemática a la que se enfrentaban con todo esta avalancha de amenazas en el mundo digital, y de media los presupuestos de ciberseguridad en los últimos años han crecido a una velocidad muy superior a los presupuestos de las áreas de IT, ¿vale? Para reducir esa, vamos a llamarla, deuda de ciberseguridad que tenían muchas organizaciones históricas, ¿vale? De hecho, eso no solo ha ocurrido, sino que las expectativas es que eso continúe, y los CISOs encuestados normalmente tienen unas expectativas de crecimiento mayor de sus presupuestos que los CIOs para los que en muchos casos trabajan, ¿vale? No solo se está creciendo el esfuerzo en ciberseguridad por parte de las organizaciones, sino que en la medida en que dentro de esas organizaciones se empieza a crear una cultura y una estructura de ciberseguridad, el poder del CISO, del responsable de ciberseguridad, en cuanto a tomar decisiones hacia dónde orientar esas inversiones, es cada vez mayor. Y estamos pasando de un entorno en el que muchas de las decisiones de ciberseguridad se tomaban de manera descentralizada, en algunos casos, y sin ese poder de influencia por parte del responsable de seguridad, a un mayor poder de decisión dentro de esas organizaciones, ¿vale? Y para hacer ese benchmark que os proponía en la transparencia anterior, nuestros estudios lo que dicen es que el mercado se está orientando hacia otros frameworks, no queremos llamarlos novedosos, ¿vale? Pero que sí que se están implantando en el consenso del mercado, como el NIST, sobre otro tipo de marcos de referencia como las ISOs, que llevaban muchos años implantados en el mercado, pero que adolecían de algunas debilidades que sí que el NIST viene a resolver, ¿vale? Con lo cual, los que todavía, como os decía y os hacía la broma, no os habéis enterado, este es el quick win. Hay que empezar a hablar de ciberseguridad en los comités de dirección de vuestras organizaciones, ¿vale? Los que estáis en el hype, ¿vale? También hay para vosotros, ¿vale? ¿Quiénes estáis en el hype ahora mismo? Aquellos en los que ya existe un responsable de ciberseguridad dentro de la organización, en algunos casos ya se ha independizado de sus mayores, del CFO, del CIO, y es un igual dentro de la estructura de las organizaciones y es capaz de hacer challenge a determinadas decisiones en materia de transformación digital. Empiezan a tener una dinámica, al menos una vez al año, empiezan a reportar al comité de dirección. Por ahora, muchas veces de manera muy reactiva, son los comités de dirección, a medida que vais adquiriendo más sensibilidad en torno a esta problemática, los que empezáis a hacer preguntas y muchos consejos de administración, ¿vale? Y sobre todo, de nuevo,
sois organizaciones que ya tenéis un plan director con un plan de inversiones comprometidos para los próximos 2-3 años, ¿vale? ¿Qué os espera en los próximos 12-18 meses? Bueno, creo que sois las organizaciones que mejor vais a sobrellevar este escenario de incertidumbre, pero se presentarán algunos riesgos en la parte de ejecución y también se os presentarán algunas oportunidades que son las que os voy a intentar presentar para ayudaros a capturarlas, ¿vale? ¿Cuál es la estrategia que os propongo a los que estáis en esta fase? No os durmáis, ¿vale? Ya me está pasando que en organizaciones que habéis pasado por este pico de expectativas, si no hemos gestionado adecuadamente esas expectativas, empieza a haber dentro de la organización un cierto agotamiento del discurso y se empiezan a plantear cuestiones del estilo de ya me he gastado mucho dinero durante los últimos años, esto no tiene fin, es que tenemos que seguir, es que después de haberme gastado este dinero todavía me siguen diciendo que no estoy completamente seguro, se empieza a cuestionar el modelo y es probablemente porque no hayamos hecho nuestros deberes desde un punto de vista de gestión de expectativas, ¿vale? Con lo cual, como tácticas, esto es muy militar, parece, pero proteger la posición, redefinir la posición y reforzar la posición, y ahora os diré cómo, ¿vale? ¿Cómo proteger la posición? ¿Vale? Un enfoque bastante pragmático. Intentemos no volvernos locos aprovechando el viento de cola que tenemos dentro de nuestras organizaciones y no acometamos proyectos de dudoso retorno de inversión, de mucho riesgo, porque eso en alguna medida puede empezar a erosionar la imagen de la función de ciberseguridad dentro de nuestra organización. Con lo cual, intentemos ir hacia proyectos con un ROI claro, preferiblemente con un ROI que se pueda demostrar en un plazo menor de 12 meses, para que vayamos realimentando la rueda y aprovechemos ese viento de cola que traemos, ¿vale? Redefinamos la posición. Esto es muy habitual, como os decía, un debate que está habiendo dentro de las organizaciones es si el CISO tiene que depender o no del CIO, cuál es el nivel de posicionamiento dentro del esquema organizativo, cuáles son sus atribuciones, si tiene que ser más, vamos a llamarlo en un esquema de 3 líneas de defensa, más orientado a la parte de gobierno de los riesgos y si debe o no tener capacidades operacionales, cuál es el mix de outsourcing e insourcing. Todos esos debates son mucho más positivos de dirigir una vez que estás en lo alto del hype y no cuando se empieza a cuestionar tu posición. Con lo cual, mi recomendación para aquellos que estáis en este punto del hype es forzad ese debate. Sed vosotros los que lo diréis. Sed ofensivos y planteadlo vosotros de manera proactiva, porque si no, corréis riesgos de que caigáis posteriormente en ese valle de la desilusión, ¿vale? Y luego reforzar la posición, ¿vale? ¿Cómo reforzar la posición? Institucionalizando una cultura de reporting, ¿vale? De acuerdo a nuestros estudios, este año 2020 el 95% de los CISOs tendrán que reportar al menos una vez al consejo o al comité de dirección, ¿vale? De ese 95%, solo el 5% lo hará exitosamente. Exige un cambio de mentalidad. Estamos muchas veces acostumbrados a trabajar en el plano técnico, en el plano del puro riesgo, y se nos escapa el lenguaje que se maneja en los comités de dirección. Entonces, tenemos que empezar a entrenarnos y tenemos que empezar a crear esas estructuras de reporting que van a ayudar a que la función de seguridad se apalanque dentro de la cultura de la organización y de sus estructuras, ¿vale? ¿Cómo hacerlo? ¿Vale? Ese es el primer punto. O sea, este es el origen de la función, ese es realmente nuestro mandato principal, que es ayudar a la organización a gestionar sus riesgos, ¿vale? Aquí todavía hay mucho que hacer, porque como os digo, muchos de los CISOs venimos del plano técnico y no hemos sido capaces todavía de hacer esa transición y ser capaces de trasladar en lenguaje de negocio las problemáticas de los riesgos de ciberseguridad dentro de la organización, ¿vale? Y este es el punto de partida, pero además os proponemos que hablemos en las otras dos grandes variables en las que trabaja un comité de dirección, la parte de los costes y la parte de los ingresos. Tenemos que hablar en términos de cuenta de resultados, porque eso nos va a posicionar de una forma diferente en el comité de dirección y vamos a dejar de ser los frikis y vamos a tener para ellos una consideración de realmente un miembro del management de nuestras organizaciones, ¿vale? Y algo
que no me canso de repetir es, para esto no hay balas de plata. No hay un único cuadro de mando de seguridad, no hay un único modelo de reporting de seguridad que os ayude a conseguir este objetivo, ¿vale? Depende del punto de partida de la organización, depende de su modelo de negocio, depende incluso de los interlocutores a los que os vais a dirigir, pero no desde un punto de vista orgánico, sino personal, de su propio background. El cómo reportáis dentro de la organización será de una manera u otra, ¿vale? Yo casi lo llamo la parte de reporting como un arte, ¿vale? Aquellos que estáis pasando por ese valle de la desilusión, ¿vale? Que probablemente no hayáis gestionado adecuadamente esas expectativas y estáis empezando a percibir que habéis perdido la atracción, ¿vale? ¿Qué síntomas podéis empezar a percibir? Pues uno es que empezáis a ser desplazados de la agenda del comité de dirección, ¿vale? Competimos con iniciativas de transformación digital, iniciativas de internacionalización, iniciativas de reducción de costes, con el blockchain, competimos con otros muchos topics que entran o que intentan entrar en la agenda del comité de dirección y podemos empezar a sentirnos desplazados si, como os digo, no hemos hecho bien nuestros deberes, ¿vale? De hecho, en algunos casos muy radicales, hasta la propia función está siendo democionada dentro de la organización y se empieza a embeber dentro de otras estructuras como puede ser el CRO, el DPO o incluso en los estadios más agresivos volver al punto de partida original, que es vuelves a depender del de redes, ¿vale? Entonces, bueno, eso empieza a ser sintomático, ¿vale? Y también otro síntoma es que cada vez nos cuesta más el traccionar nuevas iniciativas o el defender nuestros presupuestos de ciberseguridad, ¿vale? ¿Qué os va a pasar a aquellos que estéis ahora por esta fase, en este entorno de incertidumbre? Pues que probablemente seáis carne de cañón de posibles planes de reducción de costes y el gap, de nuevo, de riesgo que está asumiendo vuestra organización de manera implícita se empieza a incrementar, ¿vale? ¿Cómo tenéis que trabajar aquellos que percibáis que estáis en esta fase? Tenéis que trabajar en dos grandes vías, ¿vale? Por una parte, tenéis que intentar trabajar en recuperar lo que llamamos el tone at the top, volver a recuperar ese viento de cola y ese respaldo por parte de la alta dirección, y mientras tanto tenéis que trabajar generando bolsas de eficiencia para poder reinvertirlas en financiar las iniciativas de ciberseguridad que no vais a poder financiar pues porque estáis en el valle de la desilusión, ¿vale? Y la organización no os va a seguir pagando vuestras iniciativas, ¿vale? Tácticas: defender el proyecto, vuestro budget, optimizarlo y, como decía, recuperar el tone up the top. ¿Cómo? ¿Vale? Pues empecemos por la parte de reducción o optimización. Me gusta más. Tres grandes ideas, ¿vale? Revisad línea por línea vuestro presupuesto de ciberseguridad. Es algo que los profesionales de ciberseguridad no estamos acostumbrados. ¿Y por qué? Porque históricamente estábamos tan por debajo de las necesidades de ciberseguridad de nuestra organización, vivíamos en una economía tan de guerra, que nunca nos habíamos planteado el tener que ser eficientes. Nuestra batalla principal era conseguir levantar presupuesto, ¿vale? Pero ahora ya hemos pasado por el hype, ya hemos pasado por esa etapa en la que nuestro presupuesto de ciberseguridad ha crecido de manera relevante y ahora sí que puede tener sentido que empecemos a plantearnos algunas cosas, ¿vale? Redefinamos las prioridades. De nuevo, hay mucho que hacer en ciberseguridad, hay muchos riesgos, hay muchas soluciones, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero en un escenario de contención, más que nunca, es necesario que los responsables de ciberseguridad sepamos desgranar el grano de la paja y sepamos dónde enfocar bien los recursos y asumir riesgos en otras áreas de la organización. Eso, de nuevo, cambia nuestro posicionamiento de cara al comité de dirección, ¿vale? Y luego, por supuesto, redefinir nuestra relación con nuestros proveedores, ser más eficientes en la gestión de lo que nos ofrecen en el día a día, gestionar mejor los contratos, renegociar contratos, ¿vale? Esas son todas posibles acciones que podéis acometer, como digo, para optimizar vuestros recursos y poder seguir financiando iniciativas que van a ser necesarias, que son necesarias, pero que para las que en el corto plazo no vais a tener respaldo por parte de la organización, ¿vale? Y un consejo personal es que para esto os apoyéis en externos, ¿vale? Siempre que hablo de optimización de costes con un responsable de ciberseguridad,
y yo creo que siempre que Gartner habla con cualquier CEO de optimización de costes, todos tenéis la sensación de, no, nosotros tenemos súper eficientados a nuestros proveedores, les apretamos a saco, tenemos muy claro las prioridades. Es muy difícil, hay que hacer un ejercicio de negación y muchas veces el contraste de alguien externo que os hace ese challenge, yo creo que sí que realmente es el que consigue ahorros significativos, ¿vale? Y como os decía, mientras trabajamos en economía de guerra, tenemos que intentar recuperar el tone at the top, ¿vale? Aquí os doy una pista, este es un research que hicimos el año pasado desde Gartner, en el que analizamos qué había ocurrido en las grandes organizaciones que en los últimos 5 años habían sufrido un gran incidente de ciberseguridad, ¿vale? Básicamente, el principal variable de análisis era, oye, aquí a quién han despedido, ¿vale? Y como podéis ver en la margen izquierda, para sorpresa de muchos, sí cayeron CISOs, sí cayó algún CIO, pero cayeron más CEOs, CFOs, que CIOs y CISOs, ¿vale? Y este mensaje yo creo que es bueno que lo pueda compartir hoy aquí, porque aquí no solo estaréis profesionales de ciberseguridad, sino que estaréis miembros de comités de dirección, porque esto cada vez es más una obligación del comité de dirección. Los comités de dirección tienen que hacer que los modelos de negocio sean sostenibles y sufrir una multa de 200 millones de euros se lleva por delante tu cuenta de resultados de un año, ¿vale? Entonces, y eso es responsabilidad del comité de dirección, ¿vale? A la izquierda, no, perdón, a la derecha, veis las 8 claves que hemos identificado en Gartner de por qué los modelos de ciberseguridad en esas organizaciones no fueron lo que llamamos defendibles. Porque incidentes de ciberseguridad todos vamos a sufrir en algún momento, ¿vale? El mundo está tan complicado que en algún momento tenemos que reconocer que vamos a sufrir algún tipo de incidente. Lo que tenemos que ser capaces es de, en ese momento, tener un buen discurso que justifique cómo hemos gestionado la crisis y qué habíamos hecho para evitar esa crisis, ¿vale? Y esas son esas 8 palancas que os decía que hemos identificado que fallaron en muchas de esas organizaciones, ¿vale? Lo primero es, fallaron en su análisis de riesgos y pasaron algunos riesgos desapercibidos. Hubo una cierta desconexión cultural y esa la relaciono mucho con la parte de lo que llamamos tirar dinero a la función. Muchas veces los comités de dirección se ha generado el sentimiento de, oye, yo ya me estoy gastando mucho dinero, este ya no es mi problema, yo ya he hecho mi parte, ahora ya es un problema del CISO. Y no siempre en ciberseguridad las medidas de seguridad requieren esfuerzo económico, sino que muchas veces lo que requieren es un respaldo político o cultural por parte de la alta dirección, ¿vale? Otra clave es lo que llamamos los CISOs como defensores. Muchas veces, también condicionados por este ciclo del hype, los CISOs se han autoimpuesto la obligación de ser ellos los defensores de la organización, cuando realmente el CISO es un habilitador y tiene que ser capaz de crear el entorno para que la organización en su conjunto sea segura, ¿vale? Entonces no es él el que tiene que tomar decisiones y no es él en primera persona el que tiene que garantizar la gestión de los riesgos dentro de la organización, sino que tiene que ser, como digo, un habilitador, ¿vale? Se rompe la accountability. Al final, cuando piensas que hay un CISO y le has dado dinero, piensas que la responsabilidad es de él. Y como os digo, la responsabilidad es del comité de dirección y tiene que haber una vigilancia de, oye, todo lo que estáis haciendo está teniendo un retorno, estamos gestionando bien los riesgos porque es una obligación del comité de dirección, ¿vale? Una mala definición del apetito al riesgo por parte de los comités de dirección. Me encuentro definiciones del riesgo de haz lo que se deba hacer, ¿vale? ¿Y eso qué es? ¿Vale? Entonces, hace falta una mejor cultura por parte de los comités de dirección a la hora de tomar riesgos y una involucración en primera persona por esos comités de dirección, ¿vale? Y luego hay, como factores externos, hay una mayor demanda por parte de la sociedad y son menos comprensivos con las organizaciones que sufren este tipo de incidentes porque los ciudadanos, los clientes, esperan que las empresas o las organizaciones con las que se relacionan hagan un uso diligente de su información. Con lo cual, de nuevo, eso incrementa el perfil de riesgo de vuestras organizaciones. Esto es de lo que tenéis que hablar en vuestros comités de dirección y ver si realmente
estáis cometiendo alguno de estos fallos que en el medio plazo acabarán afectando a la sostenibilidad de vuestro modelo de negocio, ¿vale? Y luego los que estamos, o los que estáis en el plató de productividad, ¿vale? Lo primero, felicidades. Es donde mejor me lo paso, porque es el tipo de reflexiones mucho más, no sé, innovador, disruptivo, más de valor añadido en la que trabajamos. Indicadores, ¿no? Pues tenemos ya un nivel de ascendencia en el comité de dirección, una fluidez a la hora de subir al comité de dirección muy grande. Como digo, ya no hacemos un reporting reactivo una vez al año para hacer un check en nuestro modelo de gobierno corporativo, sino que hemos llegado dentro de la organización a tener la capacidad de, como yo digo, descolgar el teléfono y que os metan en la agenda del próximo comité de dirección porque hay un topic que es importante que hablar, ¿vale? Y además, no solo eso, sino que el resto de la organización percibe que efectivamente la ciberseguridad es algo que os diferencia y que es un habilitador del modelo de negocio, ¿vale? ¿Cuál es el comportamiento esperado para las organizaciones que os encontréis en este punto? Bueno, pues básicamente, esto es así de triste, pero lo mandatorio ya se da por hecho y os van a seguir exigiendo otras cosas, ¿vale? Más de valor añadido, pero la exigencia no va a parar, ¿vale? Se va a esperar de vosotros que seáis más eficientes, más ágiles, que habilitéis nuevos modelos de negocio, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero también es mucho más bonito, ¿vale? Esa responsabilidad, ¿vale? Entonces, la estrategia es aprovechemos que estamos ya en ese punto y realmente consigamos alcanzar ese Security Equilibrium, y para ello creo que la gran amenaza a la que nos enfrentamos las organizaciones que estamos ahí, en general todas, con independencia del punto del hype en el que estemos, es la parte del talento, ¿vale? Antes también en la ponencia anterior se hablaba de hasta 50 o 60 millones de puestos de trabajo en Europa en los próximos 2 años, pues de esos 60 millones habrá aproximadamente unos 3,5 de vacantes en ciberseguridad que no van a quedar cubiertas por falta de talento, ¿vale? Entonces, las organizaciones que estéis en esa fase podéis trabajar desde una perspectiva privilegiada en la gestión, la atracción y retención de talento, ¿vale? ¿Por qué? Porque el talento es muy importante. De acuerdo a nuestras estadísticas, del presupuesto total de ciberseguridad de una organización, aproximadamente el 40% se destina a personas, con lo cual es más que relevante dentro de nuestras capacidades. Y como os decía, las organizaciones de ciberseguridad no van a dejar de crecer en los próximos años y hay un gap de talento en el mercado, ¿vale? Con lo cual estamos en un escenario de guerra por el talento en la ciberseguridad y tenemos que diseñar estrategias para combatir en este escenario de guerra de talento, ¿vale? Además, como hay este gap de capacidades, hay un problema que es que muchos de los profesionales que a día de hoy se dedican a la ciberseguridad son newcomers, o no tienen un track record en ciberseguridad muy pronunciado, o directamente son profesionales muy jóvenes, con poca experiencia, o no tienen ningún tipo de certificación en esa materia, ¿vale? Con lo cual ahí tenemos un caldo de cultivo para sufrir y tener incidentes solo por errores en la identificación de riesgos, en la implementación de las medidas, etcétera, etcétera. Con lo cual, de nuevo, como os digo, el talento debe ser uno de los ejes de cualquier plan director de seguridad que implemente un CISO o al menos algún CISO que esté ya en una fase madura, ¿vale? De hecho, lo que dicen de nuevo también nuestros estudios es que dentro de 2 años al menos un 30% de las organizaciones de seguridad habrán implantado modelos de atracción y retención de talento disruptivos, ¿vale? Estaréis viendo que hay muchas organizaciones que están organizando sus propios hackatones de ciberseguridad para identificar talento, para generar una imagen de marca en el que los profesionales de ciberseguridad se orienten hacia esas organizaciones porque vean que en esas organizaciones hay proyectos interesantes, porque al final, en un escenario de abundancia, los profesionales, además de por dinero, se mueven por otras motivaciones. Con lo cual, como digo, tenéis que empezar a meter dentro de vuestra agenda la parte de recursos humanos como un eje estratégico para el desarrollo de vuestro modelo, ¿vale? Como resumen, ¿vale?
para llegar a ese punto de equilibrium que os decía, hay 3 grandes planos en los que creo que todas las organizaciones tenéis que trabajar, ¿vale? El primero es decidir, ¿vale? Decidir que esto realmente es importante y asumir lo que llamamos una postura ofensiva, pero que es una postura proactiva hacia la gestión de los riesgos de ciberseguridad. No vale seguir oyendo que al vecino le han hackeado, que a no sé qué empresa le han hackeado y no hacerse su propia introspección de, oye, ¿y nosotros estamos bien o no estamos bien? ¿Vale? Para los CISOs, esa actitud ofensiva es intentar forzar la conversación en el comité de dirección y una vez que lleguemos ahí, establecer cuál es el punto de equilibrio, ¿vale? Porque, como os decía, esto no va de convertir a nuestras organizaciones en verdaderos búnkeres, pero sí que la organización tenga el perfil de riesgo que realmente necesita para desarrollar su modelo de negocio. Y ahí, como os decía, entran variables del estilo de habilitar iniciativas que puedan implicar la gestión masiva de datos de carácter personal, la asunción de riesgos, ser más ágiles, etcétera, etcétera. La adopción de la nube, ¿vale? Que ha estado demonizada durante muchos meses, años, ¿vale? Entonces, esa es la primera reflexión. Decidir que esto realmente es importante e ir a por ello. Diseñar una organización de ciberseguridad que sea capaz de jugar tanto en la parte defensiva como en la parte ofensiva. Y como os decía, la parte defensiva y ofensiva no es necesariamente defenderme de los malos y atacarles. Es tener capacidades realmente operacionales, pero no abandonar la parte de gobierno, la parte más soft y estratégica de la función, porque es la que va a asegurar la sostenibilidad del modelo, ¿vale? Y adoptar un modelo de ciberseguridad, este es un término de nuevo acuñado por Gartner, que sea adaptable a un entorno de riesgos que evoluciona de manera continua, ¿vale? Los riesgos que ocurrían o que teníamos en nuestras agendas hace 5 años no son los de ahora y el ransomware que había hace un año no es el que está afectando ahora a las organizaciones. Con lo cual tenemos que tener esas habilidades que permitan que nuestro modelo sea lo más líquido posible, ¿vale? Y luego ya ejecutar, ¿vale? Ejecutar ese modelo de seguridad de una forma inteligente, y cuando decimos inteligente es que sea capaz de adaptarse a la realidad de las amenazas y de cómo la organización va avanzando y que vaya incorporando capacidades dentro de la organización de seguridad nativas digitales, ¿vale? Algo que creo que también está generando mucho estrés en las organizaciones de ciberseguridad es que venimos de unos esquemas de trabajo que no son adecuados para lo que está ocurriendo en nuestras organizaciones, en las que se está implantando la agilidad, se está implantando de manera masiva el cloud, se está devolviendo la soberanía sobre las decisiones digitales a las áreas de negocio y no podemos vivir en nuestro cascarón como función de seguridad con los mensajes tradicionales de no se puede hacer, no se puede hacer, no se puede hacer. Hay que hacer también un cambio cultural dentro de nuestros profesionales para que sean habilitadores y para que siempre vayan con lo que llamamos el path to yes, que es, vale, vamos a ir a la nube, pero para hacerlo hay que hacerlo de esta manera, ¿vale? Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a Daniel Madrid por esta ponencia. Es que ricasco. Y queremos finalizar ya esta primera parte del Basque Industry, la parte plenaria, vamos a decir, con una mesa redonda. El tema, potencial de los datos abiertos y compartidos en el sector privado. Esta mesa la va a moderar nuestra compañera del grupo SPRI, Cristina Ollón. Ella es responsable de iniciativas estratégicas de SPRI y es además miembro del grupo asesor de la Comisión Europea para la Estrategia Industry 2030. Cristina, por favor. Chalo. Todo tuyo, es que ricasco. Es que ricasco, Lach. Hola, buenos días. Es un placer para mí introducir esta sesión
y sobre todo dar la bienvenida a nuestros invitados con los que he tenido la suerte de trabajar durante este último año en algunas iniciativas que SPRI ha puesto en marcha y que a través de sus presentaciones os queremos también introducir. Son iniciativas que tratan de impulsar las soluciones digitales basadas en datos y la apertura y compartición de datos entre las empresas vascas. Queremos además así sumarnos a iniciativas europeas que buscan reducir la dependencia digital en Europa de Estados Unidos y también de China, garantizando la soberanía del dato y promoviendo la innovación. La innovación, la tecnología y la sostenibilidad son las claves del futuro de la industria europea al 2030. Eso es lo que ha dicho esta estrategia que hemos diseñado en ese grupo asesor que comentaba Olach. Y los datos forman parte de la materia prima que se necesita para poner en marcha una industria innovadora, tecnológicamente avanzada y además responsable con el medio ambiente y con la sociedad. Nosotros, la idea de las presentaciones ahora también es avanzar sobre cómo trabajar con esa idea de generar datos compartidos y datos abiertos que permitan sumar a todas las empresas europeas en esas iniciativas, porque ahora en la nueva economía digital no está tan claro dónde se crea el valor y dónde se captura el valor. La industria europea genera valor y va a seguir haciéndolo, pero tenemos que asegurarnos de que ese valor se captura también en Europa. Pero tenemos aquí a nuestros invitados, que os lo van a explicar ellos muchísimo mejor que yo. Por favor, si podéis subir, Alberto, Lars y Óscar. Un aplauso. Muchas gracias. Voy a dar paso a nuestro primer invitado. Alberto Abella es Senior Manager de la empresa Desidedatum. Trabaja en datos abiertos, reusabilidad de datos y Big Data y además es experto de la Fundación para la Innovación COTEC en datos abiertos. Durante este año SPRI ha coordinado un grupo de trabajo dentro de la Fundación COTEC para redactar una guía sobre apertura y compartición de datos en el sector empresarial, en la que Alberto, por supuesto, ha colaborado con nosotros y esa guía se hace pública hoy, así que tenemos primicia. Luego os lo explicará él con más detalle. La idea de la guía ha sido establecer unas recomendaciones basadas en casos prácticos. No ha sido fácil porque no existen muchos casos prácticos de compartición de datos y de apertura de datos en el entorno empresarial, pero aún así la guía cuenta con algunas experiencias prácticas que varias empresas de forma muy generosa han aportado y os lo cuenta Alberto con un poco más de detalle en su ponencia sobre cómo reutilizar, lecciones aprendidas de los datos abiertos públicos para el entorno empresarial. Alberto, muchas gracias. Vale, pues muchísimas gracias. No sé si me oís. Bueno, a ver si veo ya mi presentación. Bueno, pues fijaos. Lo que os voy a contar hoy, en muchos casos, me da vergüenza. Dices, ¿cómo que te da vergüenza? Sí, me da vergüenza porque en realidad no es sino mostrar que somos mucho menos listos de lo que parece. Y yo creo que esto, que parece una tontería, lo es de hecho, lo tenemos que tener en cuenta a la hora de compartir datos, porque ¿para qué hacemos todo esto? Lo hacemos para que las cosas nos vayan mejor. A ver, sí. ¿Tengo que apuntar a algún sitio para pasar? Vale. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de... Los datos abiertos son una parte de los datos compartidos. Nos interesan mucho los datos compartidos porque son los que se realizan entre empresas, pero estoy seguro, y aquí creo que podríamos hacer una encuesta, que la mayoría de las empresas están utilizando datos abiertos que en muchos casos los proporcionan las administraciones. Datos de tráfico, datos de meteo, datos de transporte, datos económicos, etc. Hay un montón.
Mirad, estos datos se comparten en un ecosistema, esto ya lo llevamos estudiando porque también tengo una gorra así académica, y bueno, pues hay alguien que publica los datos y hay un ecosistema de gente, normalmente industrias, que van y los utilizan y crean servicios para la sociedad. La sociedad pueden ser otros clientes y a su vez esa sociedad pide cosas. Y esas cosas incluso ayudan a corregir los datos que estamos publicando. Por ejemplo, el Reino Unido publicó las 150.000 paradas de autobús que tenía y las hizo públicas. ¿Y sabéis lo que descubrió? Que aproximadamente el 10% estaban mal. No estaban donde ellos decían en el mapa. Con el agravante de que ellos eran los que habían movido esas paradas de autobús. Pero claro, el departamento de mover paradas no era el de tener los datos de las paradas. Bueno, estas cosas ya veis que pasan. Bueno, ¿por dónde empezamos? Os voy a contar dos cosas. La parte principal será de un estudio que hemos publicado el pasado jueves. Ahí tenéis la URL, bit.ly informe Open Data, que ha analizado la realidad. Es decir, nos hemos ido a los 279 portales de datos abiertos que hay en España, ¿vale? Luego discutimos qué es un portal. Nos hemos ido a recopilar, al menos nominalmente, los 32.000 datasets que hay, bueno, alguno más. Hemos localizado, o mejor dicho, intentado localizar a todos y cada uno de los responsables de esos portales de datos y les hemos lanzado una encuesta y el 20 y tantos % nos han respondido, gracias, está bastante bien la respuesta. Y luego hemos analizado los servicios que estas entidades dicen que se han creado con sus datos y hemos hecho también algún análisis. Y os vengo a contar un poco consecuencias de esto. Y también, como bien ha dicho Cristina, otro punto donde podéis empezar de cara a compartir datos entre entidades privadas, también tenéis el enlace, bit.ly informe share data, ¿vale? Esto os lleva a la web de ESPRI, donde está el informe, ¿vale? Es un acortador, donde os dice, ¿y esto cómo lo monto? Oye, ¿qué papeles, qué perfiles tengo que tener para poder hacerlo? Una de las cosas que más os inquietará decir, oye, descubriremos que necesitamos una gestión de datos. Es decir, en nuestras entidades hemos descubierto que tener datos de todas las unidades pues es barato, es fácil, la tecnología no cuesta nada, ¿vale? Pero hemos descubierto que lo que tenemos es un bazar. Allí no hay forma de encontrar, lo que tenemos no se conecta con lo que tiene que conectarse, etc. Y encima, cada vez las cosas van más rápido y somos capaces de tener más datos. Con lo cual, si no tenemos una gestión de datos, ¿dónde nos lleva esto? Al caos. Bueno. Y luego, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo hacemos la financiación de esto? A ver si sale la cuenta, porque compartimos y puede que no funcione. Y luego, bueno, pues ahí os apunto uno de los casos que a mí me gustó bastante, que fue un hackathon. ¿Cuántos de aquí saben lo que es un hackathon? Bien, bien. Pues es un hackathon. En este caso no he puesto la palabra correcta porque era un datatón. Eso ya es todavía más raro. Entonces, ¿un hackathon qué es? Pues una reunión con gente que en este caso lo que tenía era millones de datos, ¿de acuerdo?, de esta compañía para encontrar cómo se producen las fugas, por qué hay estas reclamaciones, etcétera. Intentar, a base de los datos, sacar la innovación que digamos, no puede surgir propiamente de una única entidad, de una única empresa como es Suez. Tenemos que colaborar. Esto ya lo dijo Chesbrough en la innovación abierta. Bueno, y lecciones. Os traigo 7 lecciones y los desafíos que nos cuentan. Lección 1. Si vas a publicar, geolocaliza tus datos. Dices, oye, por eso os decía, digo, me da vergüenza decíroslo. Pues sí, geolocaliza los datos. ¿Por qué? Porque sabemos que el 83% de los servicios con ánimo de lucro que se generan con datos están geolocalizados. Si tú no geolocalizas lo que vas a compartir, probablemente nadie va a utilizar tus datos. Y digo probablemente, no he demostrado la causalidad. Esto es simplemente un dato, ¿vale? Y además, como este análisis lo hemos hecho hace 2 años también, hace 2 años era el 87% y ahora es el 83%. Bueno, una cosa que quería hacer notar, y perdonadme que me vaya hacia atrás, es ¿qué ha pasado en estos 2 últimos años en términos de publicación de datos abiertos? Solo me refiero a abiertos. Pues hemos crecido tremendo. Hemos crecido un 173%
en el número de portales, es decir, en el número de sitios donde hay fuentes de datos. Hemos crecido un 62% en el número de conjuntos de datos, ¿vale? Y hemos crecido un 140% en el número de responsables de portales de datos. Dices, oye, ¿cómo puede crecer más los portales y menos los responsables de datos? Os lo voy a explicar ahora, tiene una muy fácil explicación. Bueno, y hemos crecido por lo menos un 50% en 2 años en los servicios. Bueno, ¿qué otra cosa? Segunda lección. Si publicas, publica en tiempo real. El 58% y más o menos estaba parecido en 2017 de los servicios que se crean utilizan datos en tiempo real. Por tanto, si vas a publicar y vas a hacer el esfuerzo de publicar, hazlo así, ¿vale? Fijaos, de lo que se publica en España, hace 2 años estaba bien por debajo del 1%. Ya estamos en el 1,2% de lo que se publica en estos portales son datos en tiempo real. Un concepto que yo llamo datajet, porque claro, no es lo mismo un dataset estático que una cosa que se está refrescando cada 3 segundos, cada minuto o cada 20 segundos. No es lo mismo. No podemos tratarlo con las mismas soluciones, no podemos hacer las cosas de la misma manera. Bueno, por cierto, el 40% de lo que se publicaba no había forma de saber cuándo se refrescaba. Y luego, no he puesto aquí el porcentaje porque no nos decidimos hacerlo, a ver, yo soy un poco mala gente, ¿no? Y hay muchos conjuntos de datos que te dicen periodicidad de la actualización mensual, última actualización hace 7 meses. Vaya. ¿Y esto de dónde viene? ¿De dónde viene? De que las organizaciones, lo voy a contar después, si no tienes una gestión de datos, estás perdido. Punto. Estás perdido. Vas a tener un lío tremendo. Bueno, ¿qué más cosas que estáis viendo ahí? Lección siguiente. Yo os lo cuento. No es que no me crea los datos, es que los veo y digo, ¿cómo puede ser así? Mirad, de los que nos respondieron la encuesta, es decir, que probablemente serían los gestores de estos portales como más involucrados, el 40%, bueno, 39 creo que es, el 39% no analizaban qué pasaba por allí. Digo, yo les digo así de broma, digo, sois el único negocio que no conoce a sus clientes. O sea, tú no analizas quién te compra, no sabes quién te compra, no sabes qué datos te usan. ¿Dónde vamos? Bueno, lo que sí es verdad es que ha mejorado, que hace 2 años 1 de cada 5 no conocía a ninguna entidad que hubiese usado sus datos. Ahora ya estamos en el 12. Va mejor la cosa. Cuidado, el 12 de los que respondieron la encuesta. Imaginaos los que no la respondieron. Bueno, ¿qué más lecciones os puedo dar? Os puedo decir, oye, y de los que sí saben que se usan sus datos, ¿quién? ¿Quién utiliza tus datos? Esos datos que, fijaos, son portales de datos abiertos, de entidades públicas, que supuestamente están hechos para que se usen fuera. Bueno, pues ¿quién los usa? El conocimiento de ellos se dice, los usamos dentro. Es decir, y yo como profesional del sector os digo, me pasa muchas veces que hay un área de una entidad pública que dice, no, yo a ese área no le paso ni los buenos días. Pero son capaces de poner esos datos en el portal de datos y el que no le da ni los buenos días los coge y hace algo bueno. O sea que de alguna manera los datos pueden eliminar algunas barreras a la colaboración que existen internamente. Bueno, y lo que os digo, la mayoría del uso que se hace es interno. Por tanto, lo que hace unos años hay que abrir porque es bueno para afuera, nos hemos dado cuenta que por supuesto que es bueno para afuera, por supuesto que muchas empresas están utilizándolos y cada vez más, pero es que para la eficiencia de las propias administraciones también es bueno. Y lo que sí os digo, y esto no lo tengo aquí en la slide, es que solo 1 de cada 4 portales está utilizando una solución profesional. ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que es WordPress? Pues esto no es un portal de datos, pero para muchas administraciones sí lo es. Es decir, tú en un portal de datos tienes que poder seleccionar solo los datos que quieres, no te tienes que bajar todos los datos, ver cuál es el que te toca, ¿vale? Pues, o tienes que poder visualizarlos en un WordPress,
Tú lo que tienes es una Excel. Esto ha sido muy famoso. De hecho, fijaos, el 35% de los portales que hay ahora en España, hemos tenido que crear un concepto nuevo desde el punto de vista académico, son apparent portals. ¿Qué es un apparent portal? Algo que parece un portal, pero que no lo es. Es básicamente una web con Excels. Esto le llaman portal de datos abiertos y normalmente en esta web con Excels no hay nadie detrás. Es decir, oiga, ¿y este campo qué quiere decir? ¿Lo puedo usar? Nada, el silencio. Entonces, claro, todo esto que se está haciendo con los apparent portals, ¿qué es? Tirar dinero. Lisa y llanamente. Bueno, hay algún político que dirá, tengo portal de datos. De hecho, bueno, no me caliento, no me caliento. Bueno, también es verdad que en general el uso de los datos en los portales abiertos ha crecido en todos los sectores, especialmente en el ámbito privado, pero también en el ámbito académico y en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales. Ha crecido en todos los puntos. Bueno, ¿qué más? ¿En 2 años podíamos haber aprendido algo? Pues no, no hemos aprendido. El 5%, bueno, 4,8, venga, de lo que se publica siguen siendo cosas que no se pueden reutilizar. Es decir, un PDF con una tabla dentro, en modo imagen, no se puede reutilizar. No me lo llames dato, por favor. Pues esto, aunque hemos crecido un 60%, la parte mala sigue constante. Y aquí tengo que soltar un poquito de tortas. ¿Sabéis? De ese 5% que está mal, pues hemos muestreado de dónde viene. Entonces, la Administración General del Estado es responsable del 20% de todo lo que se publica en España, pero es responsable del 60% de lo que está mal. Es decir, la Administración regional y local lo está haciendo mucho mejor que la Administración General del Estado, ¿vale? Bueno, ¿qué más lecciones? Bueno, que los portales, por favor, tengan una conexión automatizada, industrial, o sea, que no sean pues solo el 33%, es decir, el 66% de lo que se publica por ahí, de los portales, no tienen un mecanismo automatizado. Lo que supone es, oye, me voy a bajar, por ejemplo, las paradas de autobús de esta ciudad. Vale, pues me bajo un Excel entero. ¿Y cómo sé si se ha actualizado? ¿Puedo ver cuándo se ha actualizado? No, no puedes, porque tienes que verlo, compararlo de alguna manera automatizada. Es decir, te están imponiendo unos costes tales que probablemente esos datos no se usarán nunca, jamás en la vida. Por cierto, ¿sabéis cuántos conjuntos de datos tiene el portal de Canadá? Tiene unos 85.000 conjuntos de datos. ¿Sabéis cuántas descargas tiene al mes de esos datos? 60.000. Y tú haces la cuenta y dices, 85.000 conjuntos, 60.000 descargas, no sale ni a una de media, al mes. Y eso no solo pasa ahí, en España es 1,2. Entonces, ¿no nos tendríamos que hacer mirar algo? Porque yo para tener esto, bueno. ¿Qué más? Y ahora, la parte buena. Muchos de vosotros estaréis preocupados por decir, es que si publico esto, ya verás lo que me van a hacer. Pues no. La realidad es que se publican muchas cosas y no pasa nada. Es decir, yo vivo en Madrid y Madrid pone 240.000 multas de tráfico al mes. Al mes. ¿Vale? Yo calculo que cada madrileño le cae una multa de media al año. Niños, mujeres y tal, vale. Pues tampoco, no ha habido una revolución. Llevan publicándose desde 2014. Bueno, ahora para elecciones se les pararon 2 meses, pero salvo eso, siguen publicándolo regularmente. Bueno, por ejemplo, hay otro ayuntamiento que tiene 40.000 habitantes que se llama Gavà, que publica todas sus facturas al día prácticamente. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Por ejemplo, Castilla y León publica la calidad del aire a la hora y Madrid también lo hace en tiempo real. No ha habido una cosa espectacular, ¿vale? O sea, y yo desmiento una cosa. Mirad, si alguien quiere crear algo contra ti, contra tu empresa, no lo va a hacer basado en tus datos, no le hace falta
crear una fake news no me hace falta los datos que tú tengas, ¿de acuerdo? Bueno, también se están publicando las inspecciones de restaurantes, ¿vale? Por ejemplo, en el condado de Los Ángeles, publicar las inspecciones en los restaurantes redujo un 15% los ingresos hospitalarios por intoxicación en restaurantes, solo por publicarlo. Y además está probada la causalidad, ¿vale? Bueno. Y ahora los 4 desafíos que tenemos. Desafío 1, demostrar que esto da dinero, da beneficio, etcétera, ¿vale? Desafío 2, cada vez hay más datos, pero más, 62% de crecimiento, pero en otros ámbitos seguro que es muy superior. Pues no podemos estandarizarlo. Si no los estandarizamos, ¿cómo conectamos los datos tuyos con tuyos, con tuyos, con tuyos? Cuesta tanto que al final no lo haces. Hay que ir a estandarizaciones de facto. El clásico mecanismo de tengo una entidad nacional de estandarización no funciona. En este mundo no funciona en esos tiempos. Luego, no puedes publicar datos si no tienes gobernanza de datos. Es decir, si tú no tienes un control de lo que tienes en la casa. Porque si no, a ver, ¿lo puedes hacer? Sí. ¿Y perder dinero? Todo. ¿Vale? Ya hemos descubierto que publicar datos lo tienes que sistematizar, automatizar al máximo posible. Si no, aquello no funcionará. Y lo último, y me gustaría daros más ideas, no tenemos claro qué es lo que hay que hacer. ¿Por qué se comparten más los datos geolocalizados y los datos en tiempo real? Realmente no lo sabemos. ¿Hay algunas temáticas que se comparten más? Sí, no. No sabemos cuáles son los puntos buenos. Bueno, básicamente, buena suerte a la hora de compartir los datos. Vais a tener muchos beneficios, mucha potencial innovación, vais a meter la pata, os vais a llevar alguna frustración, pero la cosa merece la pena. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Como veis, tengo un asistente para moderar la sesión, así que los siguientes invitados, tener cuidado que si os pasáis de tiempo, el robot os avisará. Nuestro segundo invitado, Thorsten Hulsmann, no ha podido lamentablemente acompañarnos hoy por un problema de salud que creemos que es leve. Thorsten es el CEO del Digital Innovation Hub de logística en Dortmund y le habíamos invitado a participar en esta sesión para introducir el tema de los Digital Innovation Hubs y además Thorsten y Lars, el siguiente invitado, nos están ayudando a dar forma al nuestro, al BAS Digital Innovation Hub. La Comisión Europea en 2016 puso en marcha una iniciativa, Digitizing European Industry, con la idea de apoyar la transformación digital de las empresas europeas, que se basa en 5 pilares. Uno de estos pilares es el pilar de los Digital Innovation Hubs. La idea de la Comisión Europea es crear una red de infraestructuras que permitan a todas las empresas, independientemente del sector, el tamaño y la localización en Europa, tener un lugar que apoye y ayude en esa transformación digital con servicios, sobre todo de testeo, validación, experimentar antes de invertir, y que lo haga de una forma amable con ese concepto de ventanilla única o one-stop shop, que en inglés queda bastante mejor. Es una pena que Thorsten no haya podido venir porque representa a un Digital Innovation Hub que ha conseguido quedar ganador del Champions Challenge of European Digital Innovation Hubs. So congratulations to Thorsten and to Lars also. Como os decía, tanto Thorsten como Lars nos están ayudando a dar forma a uno de los nodos de nuestro Digital Innovation Hub, el nodo de soluciones basadas en datos o Data Driven Solutions, y aprovecho este momento para invitaros a conocer no solo este nodo, sino los otros 5 también. Estamos construyendo un Digital Innovation Hub con 6 ventanillas únicas, muy a nuestro estilo, 5 nodos basados en la oferta tecnológica de nuestros agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, centros tecnológicos, universidades y centros de formación, en áreas como la robótica flexible y colaborativa, fabricación aditiva, máquinas inteligentes y conectadas y ciberseguridad,
apoyados en el Basque Cyber Security Center. El sexto nodo, ese nodo de soluciones digitales basadas en datos, trata de ser un demostrador de experiencias, de casos de uso en Euskadi, de empresas que han incorporado soluciones digitales que de forma generosa también están poniendo esos casos a disposición para que los conozcáis, las empresas que podáis estar interesados. Como os digo, Thorsten no ha podido contarnos la experiencia de su Digital Innovation Hub, pero Lars cubrirá parte de sus ideas o de sus main points in the last part of his presentation. So our third speaker, Lars Nagel. Welcome, Lars. I'm welcoming the CEO of the International Data Space Association. That it's an association with about more than 100 members, companies and RTOs working in the design and development of an architecture for the exchange of data. So thank you very much for coming and telling us about this experience. I would also like to ask you if you could introduce this new concept of Gaia-X, this federated data infrastructure that the government of Germany has recently presented in Dortmund. I think you were there in this presentation, and the German government is working in a public-private relationship with relevant companies in in German, and also working with the government in France and French companies to build this European infrastructure. And I would like very much if Lars could explain a little bit about it in his presentation. Thank you. Thank you very much. Okay. Thank you very much for that kind introduction, Christina, and for the opportunity to speak here on this great event. I'm very astonished what I can see out there, so much technology and so much insight, so I'm very happy to be here and to have some talks later on. The International Data Spaces Association is a not-for-profit organization that has been founded like 4 years ago, and we are 110 companies and research organizations and associations from more than 20 countries. Most of them are from Europe, but as you see from the pictures, from the logos, also companies from all over the world. We are a very agile initiative. There are a lot of people, so representatives of these companies and institutions participating and creating in the evolution of our reference architecture and the standardization efforts that we are driving. And a lot can be already shown in use cases or concrete projects or even commercial products. What do we do and what do I want to talk about? When Alberto talked about how to provide data, to provision data on the internet and to collect them out of the dump and polish them and show them to the world, then this is the initial starting point of data economy as such. And then the game may begin, but then also the problems occur. And that is what we have to talk about. It's data sovereignty. And the International Data Spaces Association strives to set up a global standard for this issue when you share data in digital data-driven ecosystems on a global scale in order to do business. What we do is we provide and we define a reference architecture, so a technological foundation of all of this. There's the third version of this available. We define interfaces for data to be provided in a trusted and secure manner. We define the governance for the data economy, so also contractual framework and sample code that you can use and really start playing with. And at the end, it is necessary to create open data ecosystems. And our target is not only on open data, but especially on B2B sharing data. And that is exactly the problem. I would like to
sketch a little bit the challenges today. There's a project, it's called Demand Project. You can find it in the internet. And well, we all know these stages of evolution for digital companies. It starts with being an analog company, a digitized company, and at the end of this evolution, we come up with data ecosystems where everyone provides data, shares data, and there's a joint value creation. Well, now the disappointing part of this, the findings were, well, I don't know what is more astonishing. There are 2.2% of the companies which can be seen as digital pioneers, and a large 84% of the companies in the studies are digital beginners. So they are on stage 1 or 2 of what I showed before. So that's real disaster. And that is a little bit the idea from my presentation. If we really want to jump into data economy, we have to do some things, because data is a special kind of good, and we have to find and define a new way of dealing with this asset. Companies, so there's a study from PwC on data sharing. I took so we did it with PwC. It's called Industrial Data Space. So what are the obstacles? Companies need more data security, so they worry about revealing valuable data and business secrets. They fear the loss of control over the data. So we always say it's dare to share data. So they do not really know what happens with the data. So we have to talk about sovereignty, and things have to be aligned. And at the end, there's also no trust in commercial proprietary cloud platforms like Siemens MindSphere or Google solution. So we have to come up with an open ecosystem approach where everyone is included and can do joint efforts and value creation. So what does that mean? We have to set up architecture approach for open distributed data ecosystems and marketplaces, so that there's no man in the middle, not one company that takes all the business, not this one hyperscaler which takes all the business, but we have to set up a peer-to-peer approach where everyone can share data, provide data, and see what happens then. And we have to ensure data sovereignty, so that the originator of the data knows what happens along the whole data supply chain and who provides what part of the value creation, and then who can participate in the success and in the commercial earnings and whatever. So we have to talk about end-to-end data supply chains and data provenance, so who did what. This shall be audit-proof and for sure based on European values. So we know that we all have a lot of data treasures in the companies, and data is a special kind of asset, and we have to deal with it. And we have to provide this data asset, and that's what Alberto said before. We have to describe in a standardized manner what I have in my in the basement of my company. So we have to talk about information models that describe also not only what data it is, not the metadata only, the data format and things like that, but also how this data set, this kind of data shall be used. So we have to talk about usage control. So may you use my data? Do you have to pay for it? Do you have to refer to my company as originator? So how to really do it? And there's no information model that can be used in the IoT, full stop. So we have to come up with that. And that is an important part of our reference architecture. You see the information model here. Well, it can be read quite badly. And if you make a ontology or semantic model out of that, it can look like this on your right-hand side. So this has to be done. Then once we have described the data and exposed to the internet and to a potential ecosystem, then we have to define how to deal with this data. And that is what we call data spaces. So
we need clean rooms for sharing data where you know the door and the governance, what happens inside. So if you think of a clean room, then you know who enters this clean room and you know what he does inside there. What are the procedures? How does he deal with the data in the clean room? And so we have to come up with something like that in order to provide trust to companies who initially do not trust each other. We came up with a certification scheme for that. So there's a problem with the picture, so I'm sorry for that. So that we can define the doors. These are the IDS components, so like a secure IoT gateway where you enter those data spaces, and then you state who you are. So the certification for the organization, so that you know and that you state, I will stick to the rules, to the governance that has been defined. And there's a formal certification process so that you can state, well, I'm compliant to this idea, and if you share data with me, you can be sure that I will stick to that. And it's not only a declaration that, well, can be persecuted legally, but we also have to come up with the infrastructure for this, because data is an asset that can be copied and things like that. So it must be trusted as hell. And therefore, we can talk perhaps with data spaces concept as the secure internet for the economy. And therefore, we define very clearly the doors to these clean rooms, to the data spaces. We call it IDS connector. It's a typical IoT gateway. It can be on a sensor device. It can be on an edge device. It can be a client-server solution in the cloud, wherever you implement it. It's a container technology, you can see it here, and that is a place where you can put in your data, share it peer-to-peer with others, and you can be sure that nothing happens to your data sets than this what is negotiated with the other party when you are certified and things like that. One important issue, I mentioned it before, is data usage control. So that is the first time where you really can technically enforce usage control. So it is not possible if you do not agree that someone will do something with your data that you do not agree to. So you can put usage constraints to your data. You can describe them in the information model, and obligation. You see it here. So you should delete your data after 3 days and things like that. And then the connector and the data spaces architecture make sure that it happens like this. And at the end, we have to, with all these measures, we start to create trust in the Internet of Things. And to sum it up, it's not an easy task. Something has to be done, but then you can really be sure that you stay over control of your data. So the certification process on the top. Then we have to talk about digital identities, about distributed ledger technology for authentication, and the 24/7 surveillance of all this system. And then you can really provide usage control. So you can be sure that nobody in the ecosystem does something wrong with your data, and you can be part of an ecosystem where you will be part of the value creation. And that's what it's all about. We want to create data sharing ecosystems, and then we all know that there will be a much greater value at the end for everyone. Analyzing typical data ecosystems, we come up with the reference architecture type you see here. So all data sharing ecosystems look the same, and what Alberto says when talking about I want to share data, then I have to know, okay, where can I find data? Who's responsible for this? If I do not understand the data, where do I find the vocabularies and things like that? So these are typical roles in data sharing ecosystems, and we define the governance for this and how this shall be provided. So definition is the one thing, implementation is the second, and that is when I'm now moving to Gaia X. We have to really bring that up, and we need some essential roads like the streets and the motorways
to let cars drive. So we have to talk about a certain infrastructure like digital identities, clearinghouses, and broker functionalities that have to be there, that are commonly understood like a standard, so that everyone can use this, and then companies can start sharing data and service provider can start providing services. So this is a data sharing ecosystem. And well, moving it to the next level, having a look at, well, the data economy as such, we have the origin of the data from networks, from devices in the bottom layer. Then we have some cloud and edge infrastructure. Then we have a data sharing layer. And then on top of this is necessary for smart service scenarios to really prosper, so that smart city and agriculture community can do their business. So, and IDS is this blue layer, you see it here. And Gaia X, the idea for a trusted, sovereign, European data sharing infrastructure or cloud, this is the layer below this green layer. And that is a project that has been proposed by German Ministry of Economy, and it shall become very soon a complete European project. And there we will get in touch, so the German government will get in touch with different countries. And IDS is an inherent part of this Gaia architecture, so as you see, it doesn't work without each other. And so I'm happy to have talks about this, and I'm sure that in short time a lot of Spanish initiatives will join this Gaia activity, because it's a counter design to the hyperscaler of Asian or US nature. It's a federated, sovereign, trusted cloud infrastructure that can especially help SMEs to get into the data sharing business with being sure that they stay over control of their data. So this is the to-do list. You can make a photo of this if you really want to jump into data economy. That's all what I talk about, and at the end we will come up with data markets. And then finally it gets fun, because, well, data is a special kind of asset. It's called a non-rivalrous good. So the value may grow when shared. It is different with a chair. If I share a chair, then the value is the same. If I share data, it grows, and it's the same with love. So I think that could be fun, and we should go for this. I would kindly invite you to our next great event. We have the IDSA Winter Days in Paris, December 3rd to 5th. And Gaia X will be a great discussion part there too. So please, it's an open event, join us there. Now, as mentioned, I would like to talk a little bit about Torsten's point. So the Digital Hub Logistics is the winner of this European Digital Innovation Hub Champions Challenge. And it's a very good example on how to bring up innovations in an ecosystem between research institutions, intermediaries, and companies, and a lot of research projects. And we are cooperating with them a lot, and you can see here this Digital Hub Logistics based in Dortmund that can be a very good idea for what happens in the Basque region, for example, and everywhere else. The concept here is to combine research from universities and from RTOs, enterprise labs where research is being driven between companies and research institutions, including involving via large-scale initiatives SMEs, do joint work in test beds, integrate talents, startups, and make the proof of the pudding in some flagship projects. And that is where, for example, International Data Spaces Association is heavily involved and connected to the Digital Innovation Hub, because we
in Dortmund and Germany, we make use of this Digital Innovation Hub to set up projects using IDS concepts for next stage in the data economy. And we do this with a lot of partners in Europe, all over Europe too. And therefore, I'm very happy that Oscar is presenting what he presents afterwards. We have the IDSA Hub in Bilbao for Spain, and that will be his job to explain what happens there. So we are an open association. Please join us. You are warmly invited. Bring up your ideas for data sharing. I think we have a lot of friends and ideas to help you. Thanks a lot. Thank you very much, Lars. Thank you very much. Óscar Lázaro es nuestro último invitado. Óscar es el director de la asociación Innovalia, una unidad de I+D del grupo empresarial Innovalia. Óscar es además el coordinador de un gran proyecto europeo, Boost 4.0, creo que es el proyecto más grande, él os lo contará ahora, pero es el proyecto más grande en Europa sobre Big Data y Industria 4.0. Como ha dicho Lars, Innovalia está proponiendo ese hub español para la International Data Space Association. El lunes día 2 es la presentación oficial también de esa iniciativa. Hoy tenemos muchas primicias y os lo cuenta Óscar ahora en su presentación. Muchas gracias. Gracias, Cristina, y gracias a la SPRI y al Gobierno vasco por darnos esta oportunidad de compartir esta mañana con vosotros un poco lo que es nuestra experiencia en el pilotaje de aplicaciones basadas en Big Data e inteligencia artificial. Pero me vais a permitir un minuto para que os pueda presentar quiénes somos, qué es lo que hace este grupo de empresas de base tecnológica que tiene su sede central aquí en el País Vasco. Somos un grupo diverso que ofrece servicios de apoyo a la industria, a la pyme, y que nos permite trabajar desde lo que es la definición de estrategias de transformación, por supuesto digital, pero también acompañamos en la incorporación de soluciones digitales y en lo que nos vamos a enfocar hoy, que es en soluciones de metrología 4.0, que van más allá del propio control de la calidad del proceso y en el que empezamos a trabajar la optimización del mismo. Y si hay algo que es común a todos los servicios y a todas las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes, es el desarrollo de tecnología propia. Y es esa tecnología propia la que nos está permitiendo desarrollar todas estas aplicaciones y al mismo tiempo acompañar a nuestros clientes en su expansión internacional y a nosotros posicionarnos globalmente en el tipo de soluciones que somos capaces de proporcionar en sectores muy diversos, como son las energías renovables, la automoción, la aeronáutica o el mismo ferrocarril. Pero realmente lo que nos ocupa y nos preocupa hoy son los datos 4.0. Y vamos a discutir las posibilidades y la problemática de estos datos 4.0 desde la perspectiva de dos iniciativas europeas, quizás dos de las más grandes iniciativas europeas en el desarrollo de aplicaciones Big Data y de inteligencia artificial en este momento. Y son dos iniciativas donde tanto el Grupo Innovalia como las empresas vascas juegan un papel protagonista. Boost 4.0, como comentaba Cristina, es una gran iniciativa para pilotar a gran escala la aplicación de Big Data en la fábrica del futuro, analizando el impacto que este tipo de tecnologías tiene sobre toda la cadena de valor. Pero en paralelo a esta actividad, estamos también trabajando en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial como soporte a nuestra fabricación o nuestras estrategias de fabricación cero defectos. Y eso lo hacemos básicamente a través de una cooperación que es clave a la hora de aunar a todos esos agentes de esta cadena de valor que mencionábamos, proveedores de infraestructuras digitales, proveedores de plataformas de fabricación digital, proveedores de equipos de fabricación, que están extendiendo las capacidades de compartir datos de manera confiable para poder dotar a las empresas, para poder dotar a estas fábricas 4.0 de equipos y procesos más seguros y resilientes.
Y hoy seguramente estamos aquí no solo para intentar discutir cuáles son las tecnologías que estamos pilotando, sino seguramente estamos también igualmente interesados en intentar entender cómo somos capaces, como empresas, como sector, de construir ventajas competitivas sostenibles a través de la valorización de los datos industriales que manejamos. Y más en concreto, cómo somos capaces de generar valor cuando compartimos de manera confiable ese tipo de datos. Porque lo que es incuestionable es que la aplicación del Big Data, de la inteligencia artificial basadas en los datos, tiene un impacto tremendo en la competitividad del sector. Pero para mí lo que es más inquietante quizás sea esa cifra y ese dato que veis en la parte superior de la transparencia. Si no hacemos nada, o lo hacemos mal, a lo que nos arriesgamos es como sector a perder valor competitivo a una escala muy grande. Pero veámoslo desde el lado positivo. Esas mismas aplicaciones, bien aplicadas eficientemente, son capaces de proporcionar ventajas competitivas en disponibilidad de nuestros equipos, en eficiencia de nuestros procesos. Pero si la ventaja es tan grande, la pregunta es ¿por qué no lo estamos aplicando a día de hoy? Porque la realidad es que de todos los datos que manejamos a nivel industrial, estamos perdiendo el 99% del valor que generan esos datos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que estamos tirando todos nuestros datos por la borda? Por supuesto que no. Pero lo que es una realidad es que a día de hoy no somos capaces de movilizar esos datos con la suficiente velocidad para que nos den soporte a una decisión dentro de nuestros negocios. Y eso, ¿a qué se debe principalmente? Se debe principalmente a que tenemos una serie de barreras y quizás la más importante sea la apertura y la confianza. Y estos datos ya los comentaba Lars, existe una inquietud dentro del sector en cuanto a la pérdida de control sobre el uso de los datos, en cuanto a una inconsistencia en la generación de procesos o en cuanto a la selección de una plataforma equivocada que no sea la ganadora a la hora de compartir esos datos. La segunda barrera es interoperabilidad. Y en términos de interoperabilidad, lo que nos están demostrando estas actividades de pilotaje a gran escala es que estamos dedicando una gran cantidad de tiempo a preparar nuestros datos, a trabajar sobre nuestros datos sin realmente aplicar nuestro esfuerzo en la generación del valor añadido asociado. Y la tercera barrera principal es, de hecho, mejorar el flujo de información. Uno de los retos que tenemos a día de hoy es realmente romper estos silos de información que se nos generan a lo largo de todo el ciclo de vida de producto, de procesos, de cadenas de suministros y en nuestras interacciones con nuestros colaboradores. Si estamos intentando acelerar lo que es la llegada de nuestro producto al mercado, la implementación de procesos más flexibles, más eficientes, con mayor calidad, lo que necesitamos es conectar nuestros sistemas productivos con nuestras plataformas de gestión digital. Y eso a lo que nos lleva es a la implementación o la necesidad de implementar un espacio de información, un espacio donde podamos compartir datos industriales. Pero esto no se trata de implementar un data lake a nivel europeo. De lo que se trata, y como venía introduciendo Thorsten, de lo que se trata es de poder implementar redes P2P que nos permitan abrir nuestros datos y garantizar un uso legítimo de los mismos. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues básicamente lo podemos hacer a través de la implementación de pasarelas de información certificadas, seguras y confiables. Y estas pasarelas de información las tenemos que incorporar tanto a nuestras plataformas de fabricación digital como a los equipos que son los que al final implementan nuestros procesos productivos. Porque estas pasarelas de información seguras son las que nos dan acceso a ese espacio de información en el que podemos controlar tanto el acceso a nuestros datos como el uso que se está haciendo de los mismos. Y eso se basa principalmente en compartir y desarrollar una arquitectura de referencia que es la que nos proporciona la iniciativa IDS. Todos estos conceptos son muy interesantes, pero si no disponemos de la posibilidad de experimentar en primera persona sobre el rendimiento de este tipo de tecnologías, no estamos dando el paso necesario. Es por ello que nosotros como empresa nos hemos embarcado con otro conjunto de empresas y asociaciones en la implementación de un demostrador que nos permita experimentar en primera persona cuál es la ventaja de implementar esta continuidad, apertura y compartición de información segura y confiable. Y lo hacemos a la hora de implementar mejoras operativas en la implementación de un concepto que es central a la industria 4.0, la operación de nuestro Digital Twin.
Y este demostrador no es más que un viaje en el que intentamos escenificar cómo nuestros productos, cómo nuestras plataformas de fabricación digital, cómo nuestros equipos productivos pueden formar parte de este espacio de información. Y ya que hablamos de viajes, seguramente muchos de vosotros estéis identificando en esta figura el vehículo de exploración en Marte lanzado por la NASA. Este es el producto que estamos utilizando para escenificar nuestro viaje, en el que estamos evaluando sobre una pieza concreta de este Mars Rover cuál es todo el ciclo de vida desde el diseño, la producción y la operación de este componente crítico. Y nuestro primer paso en este viaje es realmente conectar nuestros productos a este espacio de información. Y conectar estos productos con nuestras capacidades productivas, conectar estos productos con nuestras herramientas de diseño y de información, porque esto nos puede proporcionar características muy avanzadas desde el punto de vista de los servicios de mantenimiento que nosotros podemos implementar de cara a nuestros clientes. Estamos hablando de conectar nuestro mundo IoT a un espacio de información industrial. Y en este espacio de información industrial nuestros productos son capaces de monitorizar cuál es el estado, cuál es el funcionamiento operativo de componentes críticos de esos productos. Somos capaces de identificar situaciones de alerta, somos capaces de identificar situaciones en las que es necesario realizar una acción preventiva, en la que nosotros podemos de manera predictiva lanzar lo que puede ser un proceso de fabricación aditiva o incluso podemos pensar en procesos circulares de refabricación de distintos componentes. Pero para poder ejecutar todo este servicio necesitamos intercambiar de manera segura información sobre el producto. Necesitamos que esas capacidades productivas de impresión 3D sean trazables y se apoyen en nuestros diseños de ese componente. Y eso somos capaces de implementarlo con la tecnología IDS combinada con las capacidades de blockchain. Y está claro que monitorizar lo que es nuestro componente en campo nos abre muchísimas posibilidades desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista de acelerar las capacidades de desarrollo de nuestros productos, pero también desde el punto de vista de diseñar productos y componentes que no solo sean más resistentes en su diseño, sino que estén más alineados con nuestras capacidades de producción y seamos capaces de optimizar los propios procesos productivos en base a las decisiones de diseño. Y esto se basa principalmente en que seamos capaces de compartir y establecer flujos de modelos de datos que seamos capaces de intercambiar entre los procesos productivos y nuestros procesos de diseño. En este demostrador en concreto estamos experimentando con el modelo de datos abiertos que nos proporciona la iniciativa ProStep, una de las iniciativas, si no la iniciativa más grande en Europa en temas de ingeniería, y estamos combinando esos modelos con modelos de información sobre la calidad del producto que nos proporcionan estándares como NIST en Estados Unidos. Y es esta interconexión de datos de modelo lo que nos permite acelerar y automatizar el intercambio de información entre las distintas herramientas que utilizamos en ingeniería. Partimos, por supuesto, de un diseño CAD, de un modelo STEP 242, que lo que nos permite es empezar a trabajar en un entorno 3D en el cual nosotros podemos añadir información relativa a geometrías, tolerancias, dimensiones. Y eso lo hacemos en un entorno de diseño 3D. Pero lo que es más importante es que somos capaces de trasladar esas anotaciones GD y T a un entorno productivo y de control de calidad a través de modelos estándar tipo EQ y F. Y esto abre la puerta a un paso crucial. La trazabilidad entre nuestra ingeniería de proceso y nuestra ingeniería de producto. De manera que tenemos completamente conectada y alineada nuestro diseño concurrente con nuestros modelos productivos a la hora de hacer realidad esos diseños en nuestra línea de fabricación. Y esto es muy importante porque nos permite automatizar una toma de decisiones desde el punto de vista de cómo organizar nuestras capacidades productivas. Nos permite empezar a trabajar desde el propio diseño CAD en la selección de qué características son las que vamos a controlar en nuestro producto. Nos permite ir más allá, nos permite, sin acceso a nuestros medios productivos, de una manera offline, trabajar en el diseño de las estrategias óptimas que van a permitir controlar la calidad de nuestros procesos productivos. E incluso yendo un paso más allá,
nos va a permitir simular el rendimiento que vamos a obtener en nuestra línea de producción con nuestros procesos de calidad sin ni siquiera interferir en la producción actual de nuestro sistema. Tercera fase de nuestro viaje, cómo vamos a conectar nuestros equipos productivos. Está claro que desde el punto de vista de conexión de equipos productivos necesitamos mejorar la visibilidad y la toma de decisiones en nuestros procesos de fabricación. Necesitamos de alguna manera obtener mayor información para tomar decisiones en la línea de producción allí donde están surgiendo esos problemas. Y para eso partimos, por supuesto, de las aplicaciones más avanzadas de Industria 4.0, en las que los proveedores de equipos ya están generando la capacidad de trasladar información sobre sus equipos a una nube donde son capaces de desarrollar servicios para dar soporte a esos equipos. Lo mismo que nosotros somos capaces de capturar información sobre la calidad de los productos, de los procesos que estamos trabajando. Pero lo que es importante es que en el momento en el que detectemos un problema de fabricación, seamos capaces de conectar automáticamente esos dos mundos, el mundo de la fabricación, el mundo del control de calidad, para poder tomar decisiones a otro nivel de visibilidad. De hecho, muchas de las cosas que estamos intentando implementar las podéis ver como ejemplo en estos dashboards. Dashboards que integran por primera vez no solo una capacidad predictiva en cuanto a la estabilidad del proceso, sino prescriptiva en cuanto a ser capaces de identificar cuáles son las fuentes de error que pueden estar influyendo en nuestros procesos de fabricación cero defectos. Y en la última parte de mi presentación, lo que me gustaría es movernos de ese entorno de demostración a un entorno de validación real, donde podemos demostrar que estas mismas tecnologías que hemos sido capaces de demostrar con un componente, con un producto concreto, somos capaces de llevarlas a las fábricas. Somos capaces de llevarlas a los equipos de producción en las áreas de pilotaje que tenemos consideradas. Y para eso, la última parte de la presentación va a abordar realmente la puesta en marcha de este tipo de tecnologías que hemos visto demostradas en un entorno controlado a pequeña escala, como puede ser el del Mars Rover. Somos capaces de elevarlas a un entorno de fabricación donde manejamos básicamente volúmenes de información muchísimo más grandes. Estamos hablando no de un componente, estamos hablando del vehículo completo, estamos hablando del chasis completo, estamos hablando de gigas de información. Estamos hablando de que es crucial la velocidad de procesamiento, análisis y visualización de resultados. Y con esto lo que quiero presentaros es básicamente una nueva forma de metrología de alta densidad y alta resolución. Trimeq will evolve its metrology solution to enable it to rapidly process massive 3D point clouds, capturing over 15 million points, and offering a high-fidelity visual analysis of these massive point clouds in no more than 30 seconds. This will also allow us to measure, process and visualize not only one piece at a time, but to build a digital twin of a whole car. This way, quality control, production and engineering steps of the product life cycle are connected, using this important source of information to improve the design of the product and the production processes. Y este flujo de datos entre nuestros procesos de ingeniería, nuestros procesos de producción, esta compartición y apertura de datos lo que nos permite es conseguir resultados impresionantes. Nos permite manejar información con volúmenes de hasta 25 millones de puntos. Nos permite visualizar información en menos de 30 segundos. Nos permite reducir tiempos de desarrollo y preparación de nuestros procesos productivos en hasta un 80%, con un impacto en una reducción de costes en nuestros clientes de hasta un 10%. Resultados difícilmente imaginables sin la ayuda de esta tecnología. Y ya solo me queda decir que si de alguna manera con esta presentación vosotros entendéis que vuestras plataformas pueden ser más atractivas, vuestros equipos pueden ganar en funcionalidad, vuestros procesos productivos pueden ser más robustos gracias a la incorporación de la soberanía del dato, de la apertura de datos industriales de manera controlada y legítima, pues solo me queda emplazaros al evento que comentaba Cristina, la puesta en marcha del Hub a nivel español,
de la iniciativa IDS en España, en la que debemos ser capaces de construir entre todos este ecosistema de datos industriales, en las que debemos ser capaces de poner en marcha las infraestructuras digitales que den soporte a este ecosistema. Y antes de que se mueva mi amigo el robot, invitaros también a que visitéis el stand de nuestros colegas de Redborder, donde vais a poder ver de primera mano muchas de las tecnologías de ciberseguridad que os hemos comentado en esta presentación. Muchas gracias, eskerrik asko. Muchísimas gracias por vuestra atención. No robamos un segundo más, pero os esperamos a todos en el stand del Basque Digital Innovation Hub, donde podréis conocer a nuestros invitados y si queréis hacer alguna pregunta, ellos estarán allí ahora en la pausa de la comida. Gracias, un saludo. Bueno, pues listo, paramos para almorzar, para comer algo y... Kaixo, eskerrik asko. Y retomamos a eso de las 3:15, ya en sesiones paralelas sobre procesos 4.0 aquí y en la sala B. Eskerrik asko guztioi. TV antennas in the back. You may not have a car at all, but remember, brothers and sisters, you can still stand tall. Just be thankful for what you got. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean. Though you may not drive a great big Cadillac, gangster white walls, TV antennas in the back. You may not have a car at all, but remember, brothers and sisters,
pusher man. Silent life of crime. A man of odd circumstance. A victim of ghetto demands. Feed me money for style. And I'll let you trip for a while. Insecure from the past. How long can a good thing last? Ooh. Got to be mellow, y'all. Gotta get mellow now. Push a man, get mellow, y'all. Heavy mind, heavy side, making money all the time. My LD and just me for all junkies to see. Ghetto Prince is my thing, making love's how I swing. I'm your pusher man. I'm your pusher man. 2 bags, please, for a generous fee. Make your world what you want it to be. Got a woman I love desperately. Wanna give her something better than me. Been told I can't be nothing else. Just a hustler in spite of myself. I know